Pereira, vicepresidente de Cerro Porteño, lo escuchamos. Simplemente que esto ocurre en el arranque, estos problemas venimos viviendo de hace mucho tiempo, ¿verdad? Preocupa que eso no se corrija y que continúe todavía. ¿Qué se hace ahora, Martín? Porque son dos golpes importantes que recibe el equipo. Bueno, estamos hablando de este campeonato, de este partido, en donde nos encontramos nosotros perjudicados por un hecho. Como dije anteriormente, ahora está empezando el campeonato y no es la primera vez que esto ocurre, ¿verdad? Ya venimos hace rato con problemas arbitrales y bueno, en este caso nos vemos sumamente afectados nosotros. Empezando un nuevo campeonato, veníamos ya prácticamente terminando el partido, ya cerrando con los 3 puntos y bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué es lo que le reclaman exactamente, Martín? No, la pelota salió en la media cancha y sacaron ahí en el borde del área grande. Fue bastante alevoso. Yo creo que no podía continuar la jugada del referee y para mí, para todos nosotros, para todos los que estuvimos viendo, dio la vista gorda. ¿Sienten que exclusivamente hoy perdieron 2 puntos por el trabajo arbitral? Sí, totalmente. ¿Y en alguna otra situación crees que lo fueron condicionando en el partido? ¿Cómo viste el trabajo en general fuera de esa jugada puntual? No, quiero puntualizar esa jugada nomás, ¿verdad? En la que terminó lastimosamente en gol, pero la verdad que es bastante alevoso. Gracias, así Martín Pereira. Por lo menos tenemos una voz oficial de Cerro Porteño. Esto salía por aquí, vicepresidente del club Martín Pereira, estuvo observando con el resto de los dirigentes el encuentro aquí en la ciudad de Itagua, muy enojado. Y ya te imaginarás, Ricardo, y uno probablemente escuche algo parecido si tiene la oportunidad de hablar con otros directivos o con integrantes del plantel, porque realmente caliente, furioso salieron los jugadores reclamando al término del partido esta situación puntual. Aquí Martín hablaba exclusivamente de la jugada de lateral, no apuntaba a otra situación exacta, sino que en esa acción evidentemente Cerro termina cediendo lo que era una victoria en los minutos finales. Ahora nos autorizaron para entrar hacia el sector de sala de conferencia. En un ratito estaremos primero con las palabras de Diego Martínez y luego el técnico de Luqueño, Juan Pablo Pumpido. Correcto. Sí, está bien que Pereira se haga sentir, pero el tema es ¿qué va a pasar de este campeonato con el mal arbitraje que estamos teniendo en varios partidos? Si vamos a seguir... pedía Federico Ríos, nuestro compañero en Fútbol a lo Grande TV el domingo pasado, la línea arbitral. ¿Pero de qué línea arbitral estamos hablando? Un codazo en un partido es roja, en el otro partido ni siquiera es amarilla. Cuando lanzás en tu campo, porque ojo con esto, cuando en tu campo, sin cruzar la media cancha, te adelantás 2 o 3 metros para tirar un lateral, el árbitro te hace repetir y te dice más atrás. Cuando en ataque, como el Deportivo Luqueño, te adelantás 10 o 12 metros o más y termina en gol y no pasa nada. Entonces, ¿a qué estamos expuestos con el arbitraje que estamos teniendo? Y hoy le tocó a Cerro, le pudo haber pasado a Luqueño. Yo insisto, Luqueño puede protestar la jugada del penal. Para mí hay un toque de Da Costa a Benítez. Y puede decir el 2 de mayo ahora, con esta jugada, ¿qué tipo de codo se cobran? ¿Qué tipo de codo es roja y qué tipo de codo no es siquiera tarjeta amarilla? Y esto es preocupante ya en el inicio del campeonato, la fecha pasada, y hoy en la segunda fecha, y se vuelven a tener inconvenientes. ¿Hay una línea arbitral? ¿No hay una línea arbitral? Acá es cada uno cobra lo que quiere. Acá el VAR de repente sí, de repente no. Acá se respeta lo que cobra el árbitro en cancha y no se le llama al VAR, o no se respeta lo que el árbitro cobra, como en la tarjeta amarilla de Mario Díaz de Vivar, que para mí estuvo perfecto, y lo llaman del VAR y lo hacen echar al jugador del 2 de mayo. Cosas que no se entienden realmente. Pero después, por supuesto, sacan el comunicado o sacan la gráfica al final de cada uno de los torneos y te dicen: el VAR solucionó el problema arbitral.
De tantas jugadas, 99% de acierto. 1% de error. Señores, no nos quieran vender gato por liebre. No quieran subestimar la inteligencia del paraguayo, del hincha, del jugador, del técnico, del dirigente, del periodismo, de todos los que formamos parte de este fútbol y de este deporte tan hermoso que es el fútbol. No quieran mentir y disfrazar los errores groseros que cometen los árbitros dentro del terreno de juego y que no los corrige nadie. Ni el VAR, ni los asistentes, ni el cuarto árbitro, ni la cabeza que es Ever Aquino. Porque si vamos a hablar, hablemos con nombre y apellido. Y si después separás a un árbitro porque cometió un error, y ese error significa que al final del campeonato, en el recuento, esos puntos le alcanzaban a un equipo para ser campeón, para entrar a la Libertadores, para entrar a la Sudamericana, o más grave aún, le alcanzaban para permanecer en la primera división, pero como le boicotearon esos puntos, como le sacaron esos puntos con un error arbitral, ese equipo se va al descenso. Y todo el trabajo que se hizo no sirvió para nada. Entonces, sea quien fuere el equipo perjudicado, reconozcan los errores. No digan que está todo bien. No nos vendan un gráfico donde el VAR soluciona todos los problemas. Porque realmente nuestros ojos están viendo totalmente otra cosa. Y repito, es la segunda fecha, ¿eh? La segunda fecha, el tercer partido de la segunda fecha en esta adelanto. Y hoy, me parece, en conferencia de prensa, vamos a tener plagueos o disconformidad, para ser más elegante, de ambos técnicos. Pumpido puede enojarse y quejarse, y el técnico Martínez puede enojarse y quejarse. La vez pasada decía Juan José, hablando con Arturo, en el fenómeno de la siesta, puede ser que se traiga un 9 más. Y yo le digo, con el respeto que se merece el presidente de Cerro, hoy Cerro no tiene un 9, o por lo menos no tiene un 9 completo. Jonathan Torres, pura voluntad, corre, técnicamente es malo, o por lo menos no es dotado. Y en contrapartida, uno que técnicamente es muy bueno, pero no corre absolutamente nada. Se mueve robóticamente, Chico da Costa. Entonces, lo que tiene que hacer es, Cerro Porteño, se busca un 9 y agregar la palabra completo. Les leo la frase completa ahora. Se busca un 9 completo. Porque Cerro tiene 2, lo que le sobra a uno le falta al otro y viceversa. Y así va a ser difícil que pueda llegar a lo que quiera el objetivo. Hoy Da Costa casi no tocó la pelota. Y cuando la tocó cometió un penal. Para mí, por lo menos, hay falta del jugador de Cerro a Benítez de Sportivo Luqueño. Hoy, antes de salir, antes del cambio, Torres tuvo una clarita en una jugada estupenda de Fariñas para Iturbe. Iturbe que lo hace gatear al rival y le cede la pelota con el arco a su disposición. Para acomodarse tardó mucho. Ella tenía la figura del defensor encima y malogró lo que pudo haber sido el segundo gol. Entonces, de esta manera va a ser muy, pero muy difícil a este Cerro Porteño, que si no fuera por Iturbe, que ocupó la posición de 9 en un pase fantástico del chico Fariña, Cerro ni siquiera iba a llegar a ese gol. Y hoy Iturbe es el goleador de Cerro, tiene 2. Uno le hizo a Libertad la fecha pasada, ahora le hace al Sportivo Luqueño. Pero lo peor que le pudo pasar a Cerro en este partido es que le empaten al final. No es que no lo merecía Luque, porque Luqueño salió a buscar, sintió ese impacto del gol y empezó a poblar el equipo de mitad de cancha para arriba, refrescar el equipo, y lo consiguió en una vivada, sí, en una dormida de Cerro, sí, en un error arbitral que también se vio, porque si José Méndez, cuando lanzó el lateral, antes de que meta el centro Pereira, decía más atrás, no pasaba absolutamente nada. Pero olvídense que si
se produce el gol, vas a repetir la jugada, pero jamás, porque si pasaba eso, y perdonen lo que voy a decir, y no es que haga una apología a la violencia, pero si hacía repetir después del gol, la hinchada se lo comía crudo a José Méndez. La hinchada se lo comía crudo a José Méndez. Entonces, no había posibilidad alguna de que el árbitro retrotraiga la jugada para corregir que el lateral no fue en el lugar donde saca el defensor de Sportivo Luqueño, donde él mete el centro Pereira y donde conecta de cabeza al Borno, el lateral por el sector izquierdo, que fue en busca de la heroica y lo consiguió. Cerro lo va a lamentar, sí lo va a lamentar. Los errores deben corregirse, los errores arbitrales, sí. Se pueden equivocar porque son humanos, pero errores así, groseros, que terminan en un gol, me parece mucho, y mientras no se corrijan, vamos a seguir teniendo problemas partido tras partido, fecha tras fecha. En lo futbolístico creo que los dos quedaron en deuda. Cerro Porteño porque no lo supo definir y tuvo 2 o 3 opciones claras después del gol de Iturbe, y Sportivo Luqueño porque al gol de Alborno, si le sumamos la oportunidad brillante que tuvo Pérez en un error defensivo de Cerro Porteño, tampoco se le puede perdonar. Al delantero, que casi no jugó en Huracán, y yo creo que está a la vista el por qué tuvo tan poco tiempo, tan pocos minutos en el fútbol argentino. ¿Algo ya en tu sector, Víctor? Nosotros ya estamos aquí en sala de conferencia, Ricardo. Está todo listo para que venga Diego Martínez. Por una cuestión de tiempo me parece que nos va a alcanzar para escuchar las primeras respuestas del técnico de Cerro, ya que 20:30 arranca el partido entre Nacional y Libertad y después ya quedaremos con la versión grabada. Así que si entramos con Diego Martínez, ya el mensaje para los compañeros que están en Barrio Obrero es que hasta donde ellos me marquen, obviamente estaremos con la conferencia del técnico de Cerro, que imagino no va a demorar mucho tiempo más. Correcto, y en Barrio Obrero, Jorge, ¿cómo está la situación? ¿Hay público, no hay público? ¿Los equipos confirmados? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Saludos a los compañeros. Sí, la verdad que hay buen ambiente, van ingresando los hinchas de Nacional, los liberteños también van ingresando en un muy buen número para este partido que da continuidad a la fecha de adelanto, jornada 2 del torneo Apertura. Niño Sosa, bienvenido. ¿Cómo está, Jorge? Saludo para Ricardo, los compañeros, todos los oyentes. La verdad, buen ambiente en las gradas, toda esta zona preferencial aquí en el Arsenio Rico. Si bien en la jornada de semana y más allá en la propia fecha, a muchos como que le costó un poquito ahí monedita para poder comprar su entrada. Me decía un hincha fanático de Nacional, esta vez le voy a abandonar a mi equipo, que la verdad está difícil el mes de enero. Es uno que siempre está, el amigo Esteban del Trico, saludo para él y todos los que siempre están. Pero también hay otros que sí, los más fanáticos ya están en la zona de la visera aquí. Los más fanáticos de Libertad también, los de la Garra Alba, colorido en las gradas. Habrá que ver si después termina llegando una mayor cantidad de aficionados, pero siempre es un duelo de esos históricos tradicionales entre Nacional y Libertad, así que buen ambiente en las gradas para este día miércoles, bastante caluroso, está pesado el ambiente teniendo en cuenta la humedad reinante. Muy bien, nos interrumpe Víctor cuando esté Diego Martínez. ¿Te parece, Ricardo, el entrenador de Cerro? Sí, Jorge, solamente para corregir, salís muy al fondo, creo que salís muy bajo. Jorge Sosa sale muy bien, pero vos te escucho medio enlatado. ¿Y ahí qué tal? Hola. Vos bien, Jorge Sosa. Bueno, entonces hay un problema con el micrófono. Ahora voy a cambiar el micrófono con Casar. Ahora me vas a decir qué tal sale Ricardo. Dale. ¿Qué tal salimos ahí, Ricardo? Ahí bien, ahí perfecto, Jorge. Entonces, una cuestión del micrófono, vamos a solucionar eso. Decía Ricardo, Diego Martínez, y nos interrumpe Víctor cuando esté el entrenador argentino, ¿te parece? Bueno, te entrego entonces el comando de la transmisión, Jorge. Muy bien, gracias, Ricardo. Señores, a la espera del entrenador de Cerro Porteño allí en Itagüá con Víctor Illaro, el empate con sabor a derrota para Cerro Porteño porque le empatan en la última edición prácticamente allí en Itagüá. Luqueño frente a Cerro Porteño 1-1. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán, bienvenido y conocemos las configuraciones de los equipos. Muchas gracias, Jorge. El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Nacional salta a la cancha con el 30, Santiago Rojas en portería, capitán de equipo. Defensa 4, Juan Luis Alfaro. Está Diego Martínez. Adelante, Víctor.
Va a empezar la conferencia de prensa. Diego Martínez, técnico del Cerro. Me marcan ustedes los tiempos desde Barrio Obrero porque ahora empezamos la conferencia. Conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Pedro Torres, Tigo Sport. Diego, buenas noches para todos. Hola, ¿qué lectura tenés del juego? Es insoslayable preguntarte por la jugada puntual a través de la cual llega el empate. Hay una situación, hay miles de puntos de vista, hay una realidad que Cerro tiene razón en el reclamo de fondo, más allá de que es una jugada no revisable. Y te quiero además extender la pregunta para preguntarte en qué medida la secuencia de partidos crees le va a ayudar a Cerro a ensamblar lo que le está faltando ensamblar. Me parece que hay sociedades que no se conectan, movimientos que no se aceitan en algún momento, no fluyen, mejor dicho, o en qué medida necesita un tiempo para trabajar y revisar algunas cositas después de estos dos partidos. Sí, Pedro, mira, creo que de la jugada generalmente no me gusta opinar de los árbitros. Entiendo que son seres humanos y que como uno puede errar en algún planteo o en algún cambio en alguna situación, puede ser que pase también con ellos. Es claro que de alguna manera hemos salido perjudicados y esto no es excusa, jamás voy a poner excusa, creo que es muy claro dónde fue y justamente un par de minutos después sucedió lo mismo. Y entonces es claro que no es revisable, pero al terminar en gol, el cuarto nos decía que le había dicho al árbitro que no era el lugar. Nada, no importa. Lo más importante para mí me parece que para hablar del juego, que creo que es lo que más nos enriquece, tanto a mí como a ustedes, por eso trato en estos momentos de tratar de poder hablar más del juego. Creo que enfrentamos a un equipo que a Juanpi lo conozco hace mucho tiempo, entendíamos por lo visto también en los últimos partidos del año pasado y un poco los planteos de Luqueño frente a equipos más importantes. Sabíamos que íbamos a tener la posesión, sabíamos que íbamos a tener el control. Creo que el equipo inició bien, creo que el equipo con los puntas a perfil natural logramos dañar y generar 2 contra 1 en banda versus su lateral. Creo que llegamos a situaciones de finalización donde no estuvimos finos en el último centro, en el pase atrás, en esa última jugada que nos podría haber dado de abrir el marcador. Con el correr de los minutos se fue empastando un poco ese control del juego y sobre todo esa fluidez que había en los primeros minutos en los últimos metros. Nos faltaba un poco de mayor control junto a Alan Soñora, por eso los volví a cambiar a los puntas, a Cecilio y a Juan a pierna cambiada para que entren y favorezcan ese juego interno, pero esa parte no funcionó, por eso en el segundo tiempo volvimos a iniciar con pierna natural, que favorezcan las carreras para ir a centro, para ir a gol. Creo que los cambios nos ayudaron, creo que pudimos tener un mejor control del juego, creo que de manera merecida obtuvimos la ventaja y que prácticamente situaciones de real riesgo, salvo la de Marcelo Pérez, no habíamos sufrido. Y nosotros sí tuvimos situaciones como para poder finalizar el partido. No lo hicimos, dejamos al rival con la posibilidad de empatar y bueno, y volviendo al inicio de la pregunta tuya, esa jugada un poco polémica le terminó dando el empate. Creo que por el balance es injusto, nos toca en 2 partidos perder 4 puntos en los últimos minutos, con muchas cosas sí que son positivas y con muchas cosas, como bien vos decís, para seguir mejorando, para seguir profundizando, para encontrar esa fluidez en el juego que por momentos nos falta y que cuando agarramos esa fluidez el equipo es muy peligroso. Y de esa manera, nosotros la única manera que conocemos es trabajando, ensayando, entrenando y teniendo los partidos. Y siempre es mejor entrenando antes de jugar y tener semanas largas de trabajo es realmente muy bueno. Ahora muchas veces
los posibles cambios, las cosas, uno las tiene que imaginar más que ensayarlas y después vas al día de la competencia. Entonces siempre es lo ideal competir, pero con semanas largas de trabajo como para poder, lo que uno imagina en cada partido, tratar de que se plasme en el día de la competencia. De esta manera, con tan poco tiempo entre un partido y otro, lo que es más una imaginación, es más charlarlo con los muchachos y a partir de lo que nosotros consideramos, ver qué retoque poder hacer. Daniel Maciel, Roja Pop Unity. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches, saludos para todos. Hola, Daniel. Es cierto, explicó muy bien. Fariña le dio cambio de ritmo, esa claridad que necesitaba su equipo en la mitad de la cancha. Ahora, ¿por qué se refugiaron muy atrás? ¿Por qué no pudieron defenderse con la pelota en los últimos minutos? Es que, Daniel, me parece que si revisaríamos el partido, tengo la sensación de que Bruno entra faltando 5 o 7 minutos, si no recuerdo mal. Y es lógico, porque el rival te empieza a acumular cada vez más delantero. Pero así todo hubo varios pasajes, inclusive ganando 1-0, que el equipo logró defenderse con la pelota. Y tuvimos situaciones realmente muy claras, el mano a mano de Juan, el de Fari, el de Wilder, que por poquito es en offside, el de Jonathan, antes de esa gran jugada, antes de que finalice y le rebota al defensor. Muy bien, así lo escuchamos a Diego Martínez. Vaya a la versión grabada, ¿te parece después, Víctor? Nosotros estamos aquí esperando por Nacional Libertad dentro del campo de juego, señores. Se nos viene Nacional Libertad. El comentario previo de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Ahora creería que alto y claro ambos micrófonos, ¿verdad? Voy a decir allí. Excelente, Sara. Excelente. Súper. 10 puntos allí ya dentro de lo que se vendrá. Después, seguro en el entretiempo, vamos a escuchar a los entrenadores por la importancia de lo que fue el partido también, tanto Cerro y Luqueño. Jorge. Eso sale ya en el entretiempo, ¿sí? Así es. Parte de lo que mencionaba es que decía, no me gusta opinar de los árbitros, pero es claro que hemos salido perjudicados de alguna manera. Esto refiriéndose a la previa de la jugada del gol de Luqueño. Bueno, aquí está arrancando, gran expectativa en el Arsenio Orico. Esto está comenzando, Nacional y Libertad. Señores, vendrá la orden del juez. Lo hace ahora, mueve la academia, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Rápidamente la conformación de los equipos, Germán. La de Nacional es con Santiago Rojas, el 30 y capitán de equipo en el arco. Defensa 4, Juan Luis Alfaro, 3, Alexis Cañete, 23, Juan Cruz Monteagudo y 5, Gastón Benítez. Mediocampo 40, Fabricio Jara, 25, Roberto Ramírez, 18, Sebastián Quintana. Como extremos, a un lado el 8, Carlos Arruga, al otro el 11, Gustavo Caballero. En ataque el 7, Diego Duarte. Libertad se presenta con el 12, Rodrigo Morínigo en portería. Defensa 2, Iván Ramírez, 5, Diego Viera, 4, Néstor Jiménez y 17, Matías Espinosa. Media cancha 21, Lucas Sanabria, 6, Álvaro Campuzano y 19, Rubén Lescano. Como extremos el 18, Iván Franco, 32, Rodrigo Villalba y como única referencia en ataque el capitán Oscar Cardoso con la dorsal 7, Jorge. Muy bien, la pelota le va quedando a Campuzano, cruzamiento de terreno, desplaza en patio enemigo, falta, infracción de Jara. Venía cortando Ramírez también en mitad de terreno, tiro libre para el equipo de Libertad. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 31 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Participás de la super promo en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero Bancop crece desde la raíz. La pelota le va quedando Franco sobre la zona derecha. Franco jugando rápidamente para Ramírez, pierde Villalba. Va recapturando Monteagudo, juega para atrás con Rojas, el arquero de la academia. Eleva con la pierna derecha, pelotazo largo. A la búsqueda del balón va Gustavo Caballero, interviene Duarte, cierra Néstor Jiménez, pelota para el medio para Campuzano. Buscando la salida desde el fondo el Gumarielo. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de pechugón. ¿Qué pasó, Germán?
Rodrigo Villalba se quiso hacer un autopase y en esa intención picó muy larga y terminó impactando su pie derecho contra una de las piernas de Roberto Ramírez. Por eso es falta a favor de Nacional. La verdad que la entrada fue fuerte, pero el árbitro solamente sancionó la infracción. No hubo tarjeta para el ofensivo Gumarelo. Muy bien, tiro libre, lo va a hacer desde el fondo. Cañete para el equipo de Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota de Cañete carga el equipo de Nacional. Buen pase para Jara, deja correr para Duarte. Cierra oportunamente Viera. Balón que se va a perder a un costado lateral en ofensiva. Zona derecha para Nacional. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Levanta la pelota Juan Luis Alfaro para Nacional dentro del área de Libertad. Viera irrumpe sacando con la zurda, va recogiendo Roberto Jara, que el año pasado estuvo en el 2 de mayo. Hoy con la camiseta de la academia busca Alfaro. No puede controlar Juan Luis Alfaro. Eso significa que habrá pelota a la salida lateral que corresponde a Libertad. Recorre más por menos con Shell e Itaú. Hoy miércoles 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Infinity. Ingresa a Shell Paraguay y entérate. Estaciones adheridas en Pluscar. Los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Sacando bien a la pelota desde el fondo. Corre Tacuara Cardoso, intenta el contragolpe ahora por el medio con Sanabria. Pelotazo largo. Pica Villalba, se alcanza para peligro. Si viene el volante ofensivo liberteño. Más rápido Cañete, que cierra bien arrojándose al suelo. Va Villalba a la marca. Lo aplauden a Cañete. Tras la estupenda acción para sacar desde el fondo. Pelotazo para Duarte. Golpea de cabeza. Piden falta de Jiménez, que no existe. Le queda a Sanabria la pelota por el medio. Juega con Jiménez. Busca la salida Libertad. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32. El cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luqueño, Cerro empataron en Itagua 1-1. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Buen ambiente, buena atmósfera aquí en Barrio Obrero. El partido para ahora 0-0, casi 5 de la primera etapa. El balón le va quedando sobre el costado izquierdo. Pica Gastón Benítez. Se le escurre el esférico a un costado. Es lateral en su patio sobre la zona derecha. Para Libertad, hasta aquí el juego, niño. Por lo menos en lo previo se esperaba esto. Ha sido un partido con cierta aceleración de uno y otro. Solo que en esas ganas, tanto de Nacional y de propio Libertad, se están equivocando un poco en la sesión de la pelota. Hacer una pista bastante rápida en los primeros minutos. Algo húmeda en algunos sectores. Y en una semana más, aquí estará jugando Copa Libertadores Nacional en su estreno ante el Alianza Lima. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Nacional Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Atención que se viene Caballero para el gol de Nacional. Caballero dentro del área, vino, perdió tiempo. Insiste Caballero, está... Qué mal le pegó Caballero, Qué mal resolvió Caballero, encaró, dejó atrás la marca de vida. No le pegó más lejos afuera. Contragolpeó la academia, casi el primero, niño. Bien, dice Bernay, le aplaude a Caballero. Fue bastante rápido aquí para ganar la posición, acomodarse, pero después a la hora de patear se equivoca Caballero sobre el travesaño. Fue buena la chance del equipo tricolor, que dicho sea paso del partido anterior a este, una serie de variantes metió Bernay, moviendo un poco también, creería, porque es partido entre semana. La próxima semana tendrá también el partido de Copa, torneo local nuevamente, entonces moviendo un poco las piezas también el técnico tricolor para esta presentación. Pelota de Ramírez por el medio, falta de Jara. Indica el árbitro del partido la falta sobre el Lescano. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Libertad. Torneo argentino, fecha número 2. Unión de Santa Fe está cayendo de local 1-0 ante Boca Juniors. Huracán está igualando 0-0 con Estudiantes de La Plata. En el equipo de La Plata ingresó en la etapa complementaria Santiago Arzamendia. Jara ya recupera dejando para Monteagudo. Va el pelotazo largo para Caballero, que es rápido. Llega Jiménez a la cobertura. Juega por abajo para Matías Espinosa. Controla Espinosa tocando con Sanabria. Se viene desde el fondo el equipo de Libertad. Cucho.
Y en total son 6 los cambios. Medio equipo cambió Bernay para la presentación de esta noche ante Libertad, comparando con lo que fue la alineación inicial en Pedro Juan Caballero contra 2 de Mayo en la fecha pasada. Ellos son los cambios: Juan Luis Alfaro por Fabián Franco, Cañete por Claudio Núñez, Benítez por Darío Cáceres, Roberto Ramírez por Orlando Gaona Lugo, Sebastián Quintana por Juanfer Alfaro y Diego Duarte por Alfredo Martínez. Cambios en todas las líneas metió el entrenador argentino. Es así. Núñez está en el banco, el zaguero. Sí, él está en la banca. Él fue capitán contra el 2 de Mayo en la fecha pasada al ser el suplente, por eso hoy tiene el brazalete de capitán. Santiago Rojas, el golero. Muy bien, y Franco también está en el banco, Fabián Franco. No, en su caso no, no fue tenido en cuenta para este partido. Perfecto, saque de costado en ataque para el equipo de Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mañana en Carategua a las 18, Guaraní frente a General Caballero en Itagua, 20:30, Melián Olimpia. Vive verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, se viene desde el fondo el equipo de Nacional. Juega Cañete por Baco, entregando, descargando con Santiago Rojas, pide Montagudo. Nadie de Libertad la presión, por eso juega tranquilo, cómodo por ahora Montagudo. Pone la pelota por el medio para Quintana. Otra vez con Montagudo, toca Nacional en su terreno. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Gómez fue expulsado en la... Sella sobre el final. Alan Gómez fue expulsado el otro día en Pedro Juan Caballero. Los dos equipos llegan con una paridad después de la primera presentación, así que van por su primer triunfo. Veremos si lo pueden lograr o no Nacional y Libertad. Arrúa con Quintana, cambia Quintana, la pelota le queda sobre la banda derecha. Juan Luis Alfaro tiene perfil para elevar al centro, le propone mano a mano Villalba, gana Alfaro jugando para Fabricio Jara, aplica el freno, retrocede todo, lo hace con Cañete, va tocando un terreno enemigo el equipo de Nacional. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Más activo Bernay, un poco más tranquilo aquí, ¿no, Germán? Por lejos, Bernay. Y lo vemos sobre todo aplaudiendo, respaldando cada jugada realizada por sus dirigidos. Prácticamente ningún cuestionamiento, todo es muestra de apoyo por parte del técnico de Nacional. Y sí, como bien lo remarcabas con respecto a Sergio Aquino, conversativo solamente con sus miembros de su cuerpo técnico, mucho más nada de parte del técnico liberteño. Señores, la pelota de Jara por el medio, toca Nacional con Quintana. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Nacional Libertad 0-0. Y si seguros Chaco. Monumental. En instantes con Fernando allí en coordinación, Paraguay ante Venezuela. Fecha, jornada 3, tercera fecha del Sudamericano Sub-20 Grupo A. Cuando va Arrúa, carga Nacional, Arrúa el disparo, bloquea bien, Campuzano la marca, el rebote le va quedando a Villalba, intenta el contragolpe Villalba, cierra bien la marca, sacando la pelota como puede Gastón Benítez, lateral, saque de costado en su terreno para el equipo de Libertad. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Por el Grupo A, Paraguay está enfrentando a Venezuela, minuto número 10, está igualando 0-0. En primer turno Uruguay derrotó 2-0 a Perú. Saque de manos, es pelota para el equipo de Libertad. Descarga la app, vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Montagudo con la pelota pisando el esférico como un salón y esta toca por bajo. La pelota le va quedando a Rojas, el arquero. Tacuara Cardoso lo persigue a Cañete que tiene panorama. Levanta el esférico sobre la banda derecha. Corre pero no alcanza. Juan Luis Alfaro. Cruza bien Villano la marca. Saque lateral en ofensiva sobre la zona derecha para la academia. En el Giga se llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en el Gigas. A todo ponele Victoni. Líquido para radiador verde rojo. Grasa automotriz afloja todo. Silicona y shampoo, Victoni, tecnología en lubricación. 11 tenemos de la etapa inicial. El partido 0-0 falta.
Infracción sobre Ramírez. Corrobora el juez Juan Gabriel Benítez. Tiro libre en ataque. Lo va a hacer Arrúa para Nacional. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí seguridad y credibilidad. Exigí Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram @ImpacoPY. Arrúa se perfila para el disparo. Tiro libre. Campo rival lejos del arco. Al borde del arquero de Libertad. De Morínigo, señores, vendrá el tiro libre. La orden del juez, apunta Arrúa, coloca centro, pelota bien arriba, testazo defensivo, saca Tacuara Cardoso, le queda Caballero, Cardoso la marca, colabora el delantero en defensa, va sacando Tacuara Cardoso para Libertad. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, Empeña Seguro Empeña en La Plata, San Justo Hierros, perfiles, ángulos, pensuelas y más, acceso sur casi perpetuo socorro, línea de venta 0983-309-813, buscanos en redes San Justo Hierros. Se plantó Nacional en terreno de Libertad, va picando sobre la zona derecha Alfaro, va a colocar el centro, pide la pelota Rúa, también Jara, al igual que Caballero, balón al área para Duarte, bajo de cabeza para la presencia, atención de Caballero, el rebote para Fabricio Jara, retrocede todo con Montagudo, insiste Montagudo para la academia que va por el primero, le queda Cañete, va a rematar Cañete, se perfila zaguero, buena descarga para Rúa, se molesta con Quintana, Rúa tira, Morínigo se queda con la pelota, llegó a la academia, niño. Sí, buena sucesión allí, movimientos, toques, no fue esquinado, pero igual al arco, atento el arquero Morínigo, tiro por abajo, bien al medio, allí fue el disparo de Arrúa. De los dos, el que tiene mejor movilidad en el comienzo del partido es el cuadro tricolor. Va a sacar desde el fondo, Libertad con Ramírez. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria, S.A. La pelota sobre la zona derecha para Iván Ramírez. Ramírez levanta el balón, corre Lescano, no alcanza, cierra Gastón Benítez por el medio. Cruza Ramírez, hablamos de Roberto Ramírez, el volante de Nacional, se equivocó. Le queda Villalba para Lescano, se viene Libertad, pelota al área para Tacuara Cardoso. Bajo de cabeza para Villalba, cierra sacando como puede Alfaro. Insiste Libertad, colabora en defensa Rúa. Recoge Campuzano en patio de Nacional. Campuzano para Franco. Va Iván Franco sobre la zona diestra, quiere ganar fondo de cancha, el mano a mano con Gastón Benítez. Intenta el menudo Franco. Buen pase para Iván Ramírez, se viene el equipo libertiño, pelota para Tacuara. De cabeza definió mal, saca Gastón Benítez, el rebote termina sacando desde el fondo. Cara para la academia. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos, con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Señores, la pelota en poder de Quintana por el medio. Sebastián Quintana gira, juega por abajo para Montagudo, no se complica, retrocede todo con el arquero Rojas. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad perfecto, indica Jorge. Van empatando por ahora Nacional, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saca de cabeza Montagudo, coloca por el medio, se muestra Ramírez con la pelota, le termina regalando el balón al zaguero Viera, toca para Iván Ramírez de Libertad, cruza mitad de terreno, Iván Ramírez descarga para Lescano, desplaza sobre la zona derecha con la pierna zurda, encara la marca de Quintana, que bien zafó Lescano, que manda para atrás ahora con Campuzano, descargando sobre la línea central para el otro zurdo, para Sanabria, cambia bien sobre el lado izquierdo, allí corre, trepa bien Espinosa para colocar el centro, ya se armó la defensa de Nacional, por eso juega corto con Sanabria, busca el primero Libertad. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros un pizza, probaste, te gusta. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El viernes, el campeonato nacional de Interliga se define en Defensores del Chaco, la gran final. Paraguarí ante San José de los Arroyos a las 19. El campeón va a jugar la intermedia en el año 2026. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganar, lo cambia todo. Le va a pegar a la pelota Lucas Sanabria. Se perfila Sanabria para entrar de con la zurda. 3/4 de terreno sobre la banda izquierda. Tiro libre y es peligroso para el equipo Gumanelo, que va por el primero. Dentro del área Viera, Jiménez, Tacuara, centro, pelota arriba, saca la defensa
colabora para despejar desde el fondo. Cañete para Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Pedían córner en Libertad, Germán. Sí, tras el centro por bajo que iba de Iván Ramírez, había rebotado en Gastón Benítez, pero a su vez ese rebote volvió a pegar en la pierna del lateral derecho de Libertad, por eso el saque de arco a favor de Nacional. Habrá salida para la academia. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Gastón Benítez se equivoca, le termina regalando la pelota a Iván Ramírez. Ramírez jugando por el medio para Sanabria. Corre, atención, Franco sobre la zona derecha. Carga Libertad con Iván Franco. Mete la diagonal. Toca para Campuzano. Con Sanabria de vuelta para Franco. Que solo está. Atención, Matías Espinosa. Lo vieron a Villalba. Llévete Espinosa. Le marca el pase a Rodrigo Villalba. Carga el equipo de Libertad. Rodrigo Villalba cerca del área. Va a pisar el mismo. Perdió tiempo. Suelta para Matías Espinosa. No tiene ángulo para el centro. Insiste Espinosa. Deja para Franco. La pelota le queda a Sanabria. Esta vez para Franco. Franco para el guardián. Pisó el área. Pase equivocado. Le queda Villalba. Y termina desactivando el ataque Gumarelo Alfaro desde el fondo. Fecha número 4 del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Actualizamos el resultado. Minuto 17. Paraguay sigue igualando 0-0 con Venezuela. 18 de juego aquí en Barrio Obrero. Señores, Nacional Libertad 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Villalba mete la diagonal. Carga Rodrigo Villalba. Encaró falta. Falta de Ramírez, lo venía sujetando Ramírez, el árbitro divisa la acción, tiro libre, peligroso, cerca del área para Libertad. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCAT Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ramírez estaba en el 2 de mayo el año pasado, ¿eh? Sí. El ex Cerro, ¿verdad? Al igual que pertenece todavía a Cerro con Saná. Sigue perteneciendo a Cerro Porteño. Estaba a préstamo. Estaba a préstamo, exacto, en Nacional. El año pasado en 2 de mayo, esta vez en el tricolor. Sí, señor, le pega Sanabria, tiro libre y es peligroso para Libertad. Sobre la zona izquierda, arco de la tribuna norte, va al centro, pelota arriba, Vino definió de cabeza solo, mal afuera. Intentó pellizcar, también arrojándose al suelo Lescano. Llegó el equipo de Libertad Niño. Buscó aquí de arriba en el juego aéreo Libertad, que de a poquito va emparejando. Arrancó, mejor decíamos, el cuadro tricolor en el comienzo. Ahora sí va ganando metros de a poco también Libertad, que hoy, dicho sea de paso, está con una camiseta alternativa. Está de rojo en la fecha del cuadro Gumarelo. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Jorge. Van empatando Nacional Libertad de momento 0-0. Su seguro Chaco. Monumental. Se durmió Sebastián Quintana, le sacó la pelota a Campuzano, se viene de contra Libertad. Campuzano desplaza cerca del área, primero en camino. Atención, Franco vino. Qué mal le pegó, cayéndose el remate de Franco, más lejos afuera. Saque de meta es para Nacional. Pollos frescos y congelados, ventas a por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. La pelota le va quedando a Rojas, pone el balón con Cañete, otra vez con Rojas, va a sacar desde el fondo al arquero de Nacional. Mega Farm llegó a Punto Farma, 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma, cuidado. Error, Tacuara para Golvino, está gol. Libertad de Oscar Tacuara Cardoso, señores. Aprovecha el regalo allí de Ramírez, del volante de Nacional de Roberto Ramírez en mitad de terreno.
La pelota mancha después para Tacuara Cardoso. Estos tienen, señores, los futbolistas de trayectoria, de recorrido, de jerarquía. Se metió Tacuara, levantó la cabeza, definió contra el poste izquierdo de Santiago Rojas. Aprovecha bien el regalo. Marca la visita, marca el Gumarilo aquí en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, fecha 2 de la apertura. Nacional 0, Libertad 1. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarelo. Monumental. Y sin querer se vistió de asistente allí a la hora de meter el pase a profundidad para Tacuara Cardoso, pero de forma errónea. Y aquí gran parte de la preferencia se levantó en contra de Bernay. Creo que es por el estilo de juego esto de tocar el balón y retroceder nuevamente para atrás y salir. Casi como que quiso jugar de memoria el volante Ramírez. Recién destacamos su buen año en el 2 de mayo, pero estas cosas a veces les pasan a los futbolistas. Y más cuando no se percató que atrás estaba Tacuara. Recibió el balón, tocó para atrás el pase, el balón. Y por eso decía, casi como un asistidor para que Tacuara allí aproveche esa sesión. Hueco defensivo y en lo que sabe. Fuerte abajo, venciendo la estirada de Santiago del Kiri Rojas. Tremendo error de parte de Ramírez, que se lamenta, mira al suelo. El buen futbolista que tiene Nacional, pero en esta se equivocó grande. Y enfrente tiene a uno que tiene mucho recorrido. La mandó a guardar por Tacuara. Esto está 1-0 a favor de Repollero. Momento del gol. 21 minutos, primera etapa. Y bueno, arde la preferencia de Nacional, Germán. Se volcó contra Víctor Bernay. Todos los gritos, improperios, insultos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, apenas fue, incluso antes, porque ya veían venir que se marcaba el gol por parte de Oscar Tacuara Cardoso a favor de Libertad. Cuando ya veían venir la definición de Tacuara, ya bajaron de todo tipo de insultos contra el técnico nacionalófilo. Está ganando la visita, gana Libertad 1-0. Mega Farmi llegó a Punto Farma, 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaú, a su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaú.com.py. Franco con la pelota descargando para Campuzano, otra vez para Franco. Franco con el control del esférico, retrocede todo, la pelota le va quedando para el medio. A Jiménez eleva el balón sobre el costado izquierdo para Matías Espinosa, saca desde el fondo el zaguero liberteño. Fecha número 5 del torneo paulista, 0-0. Ponte Preta está igualando con Corinthians en el timado de titular el paraguayo Ángel Romero. Gana Libertad 1-0. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 de Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Lescano con la pelota, carga Libertad Lescano. No hay falta, ahora sí pita la falta. Se desconectó del partido nacional. Una vez que recibió el gol y después de esa pelota perdida allí, Ramírez definitivamente se desconectó, se desconcentró. Ya es todo reclamo entre los propios futbolistas de Nacional. El propio Bernay mira a los costados. Tranquilo, tranquilo, dice a sus jugadores, pero el que creció en su fútbol es Libertad, que aquí tiene una muy buena chance en la ejecución del tiro libre. Veremos si qué taranda Tacuara a la hora de pegarle, recordando viejas épocas. Recuerda a veces algunos goles en la época de Newell's, por ejemplo. Aquí una buena ubicación para la pegada de Tacuara, también en el Benfica. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, presión del litro, salto indica Jorge. Nacional 0, Libertad 1. Y su seguro Chaco. Monumental. Desea, quiere el segundo Libertad. Apunta Tacuara Cardoso, se forma la barrera. Despega Tacuara. En Villa te contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso, 6 prácticamente la muralla. 4 de Nacional, 2 de Libertad. Le pega Tacuara, apunta Cardoso de Sanabria, tira. Pegó la barrera al disparo. Fue de Espinosa, rebote. Gol, 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 gol. 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 Gol.
voluntad de Libertad. Aparece ahora Franco, señores. Iván Franco con la pierna derecha a media altura. Caño diestro de Rojas, que buena, no alcanza. Amplía la visita, aumenta el Gumarelo. El tiro libre fue de Espinosa. Una serie de rebotes. Nadie de Nacional reacciona. Golpeado la academia, anestesiado el local. Lo aprovecha Iván Franco. Remata a media altura. Aumenta el Gumarelo, señores. Fecha 2 de la apertura. Nacional 0. Libertad 2. Iván Franco para el Gumarelo. Monumental. A media altura ese tiro libre, pero del rebote estaba allí dentro del área chica, pescando cualquier situación que se podía presentar porque él estaba allí en la barrera. Da en la altura más o menos de la cara del jugador de Nacional. Después el rebote que termina allí picando sin poder rechazar después el defensor Monteagudo. Y allí justito, atento, apareció Iván Franco para quedarse con esa pelota. Patear cruzado, esquinado al poste derecho del arco defendido por Rojas. Está en un momento complicado. Recibió el primero. Está groggy Nacional. Recibió el segundo. El Repollero gana en el Arsenio Rico 2-0. Momento del gol. 26 minutos, primera etapa. Y siguen los reclamos en preferencia, Germán. Sí, ahora con más fuerza contra el técnico de Nacional. Directamente le piden que renuncie, entre otros insultos, contra el técnico argentino Víctor Berna. Y muy enojada, caliente la gente de Nacional aquí, que está viendo perder a su equipo desde muy temprano ya, por 2 goles de diferencia. Por cierto, después de la jugada del gol, o en medio de la jugada del gol, Jorge, quedó sentido Juan Cruz Monteagudo. El defensor argentino tricolor está siendo atendido en cancha. Aparentemente un golpe en el rostro. No me fijé bien si fue producto de un pelotazo o de algún golpe, algún choque con algún jugador liberteño. Lo que en sí el que tiro sigue muy libre sentido. les pega a uno en la cabeza, creo que es a uno le pega en la cabeza, Claro. y creo que fue entonces a Monteagudo, porque a uno le Sí. queda allí y después hay otro que rechaza medias. Y ahí Sí, después ya debió viene haber eso. sido él entonces, Jorge, porque aparentemente incluso estaba mandando sangre porque lo siguen atendiendo, y eso que hace rato ya se produjo esa jugada, hace varios minutos. Sí, El árbitro entonces está fue en la verificando nariz. la situación, la asistencia médica entonces dentro del área grande de Nacional para el defensor argentino. Muy bien, fútbol paralizado, gana Libertad 2-0. Sudamericano Sub-20, fecha número 4 por el grupo A. Paraguay, minuto 28, sigue igualando 0-0 con Venezuela. Están empatando entonces Venezuela y Paraguay 0-0. Sentido, Monteagudo se va recuperando. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestra asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Gana Libertad 2-0. En el Sol Seguro, solicitud de póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresar al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio caliente litro salsa, indica Jorge. Nacional 0, Libertad 2. Y su seguro Chaco. Va cargando Fabricio Jara, coloca la pelota sobre la zona derecha para Juan Luis Alfaro, avanza la academia, balón arriba. Morinigo no se quiere complicar, le queda Matías Espinosa, despeja con la pierna zurda. El rebote le va quedando a Gastón Benítez, ataca la academia que va por el descuento, cae 2-0 de local. Ramírez con la pelota, le termina regalando Roberto Ramírez e Iván Ramírez, aunque recaptura Roberto Ramírez para Nacional. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguí @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Ojo que Nacional va a salir a buscar y se puede
descuidar atrás y puede sacar provecho el equipo de Libertad. La pelota de Cañete, Cañete con el balón. Va corriendo Cañete para Fabricio Jara. Buena descarga para Gustavo Caballero. De primera para Juan Luis Alfaro. Devolución para Caballero. Quiere ganar fondo de cancha. Cierra, viene la marca. Néstor Jiménez. Saque de costado cerca del banderín para la academia. En José Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarber_oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia. Aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Se mete Montagudo, dejó atrás la marca de Tacuara. Cardoso juega por abajo. Aparece Quintana, falta de Franco. Falta de Iván Franco, tiro libre. Va Nacional por descuento. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Va el pelotazo largo de Alfaro. Saca como puede desde el fondo. El defensor Néstor Jiménez de Libertad. Le queda Montagudo el rebote. Montagudo para Cañete sobre la línea central. La apertura sobre la banda derecha. Corre Juan Luis Alfaro. Utilizando constantemente la banda derecha el equipo de Nacional para atacar. Otra vez con Cañete. La espera Libertad para contragolpear. Se mete Sebastián Quintana. Marca Campuzano. De buen arranque en esta temporada. Sale el escano para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Roberto Ramírez descargando para Montagudo. Montagudo pisa el balón como un salonista. Juega por abajo sobre círculo central para Roberto Ramírez. Abre los brazos. Gesticula buscando dónde descargar la pelota. Lo hace Fabricio Jara. Jara de primera para Alfaro. Alfaro pierde. Recaptura Cañete. La pelota para Roberto Ramírez. Pica bien Duarte. Balón para Quintana. Lo habilita Fabricio Jara. Dejó en camino. Ganó fondo de cancha. Centro. Y cierra bien Villalba la marca. Hay falta. Pedían penal sobre Caballero que no existe, niño. No, va directamente a chocar al jugador de Libertad en esta Caballero. Aquí sí, bien Ramírez filtrando la pelota, conexión después con el compañero Arrúa, el propio Jara también allí metiéndose en ofensiva de Nacional. Faltó uno que pueda embocar, que pueda cerrar el buen trabajo ofensivo que realizó Nacional después de sentir esos dos golpes, los dos goles. Como que se va metiendo en partido Nacional, pero para que definitivamente se meta en el juego, deberá descontar. Va a sacar Morínigo para la visita. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana se cierra esta fecha, 2 jornadas adelante de la apertura a las 18 en Carapeguá, Guaraní, General Caballero. Arbitraje de David Ojeda en el bar, Fernando López y en Itagua 2030 Meliano Olimpia. Dirige Mario Díaz de Vivar en el bar, Juan López. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela, minuto 33. Paraguay sigue igualando con Venezuela 0-0. Uruguay en primer turno derrotó 2-0 a Perú. Saca desde el fondo el arquero Rojas de Nacional. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Se mete en campo rival el equipo de Nacional con Gastón Benítez, que tiene la pelota sobre la zona izquierda, 3/4 de terreno, levanta Quintana. Atento Morínigo, cuando iba para puntear, para pellizcar Duarte, el delantero de Nacional. Atento, se queda con la pelota el arquero Morínigo de Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. Se muestra en campo rival Iván Franco, cierra Gastón Benítez. La pelota para Monteagudo. Monteagudo con la pelota le cede el efecto de Libertad Nacional, que busca tener el balón en campo rival para intentar descontar. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, presentando el litro salto y Liga Jorge. Nacional 0 Libertador. Seguro Chaco. Monumental. Ahora el reproche, ¿para quién es? ¿Para Jara o sigue siendo para el entrenador? Para el entrenador. Cualquier equivocación de los jugadores de Nacional, directamente la gente se vuelca en críticas e insultos contra el técnico. ¿Los cambios que introdujo en este partido o el hecho de salir jugando y todas esas cuestiones? El hecho de salir jugando, de tocar mucho la pelota en salida. Aguardame que está el tercero, vino Rojas. Rojas se queda con la pelota, sí, Germán. Sí, por eso mismo que remarcaba Jorge, jugada larga, le dice a algunos jugadores. Y cuando los jugadores de Nacional
tocan de nuevo hacia atrás, las críticas van contra el entrenador. Va Caballero, le hizo el túnel a Viera, pero está atento Néstor Jiménez para colaborar en defensa, dejando para Rodrigo Villalba. Cierra Roberto Ramírez, pelota por el medio con Cañete. Nacional sigue buscando el descuento. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo a 19.950 guaraníes. Pan de bien stock el kilo a 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 31 de enero 50% de descuento con todos los medios de pago. Participás de la super promo en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Quedó sentido Franco en su afán de despejar desde el fondo. Gana un lateral para su equipo que gana 2-0. Saque de manos para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Cerro ganaba 1-0 en Itagua con el gol de Iturbe, lo empataron sobre la hora, sobre el filo del partido con el tanto de cabeza de Alborno. 1-1 en Itagua, Luqueño con Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Reporte de Blas Antonio Serafín. Sí, no sé si era zona San Lorenzo, pero está reportando sintonía. En su hamaca, él en su hamaca y su radio pila. Sí, saludos para Blas Antonio. Aquí desde la zona de cabinas se observa zona sur, sería ya Lambaré, un poco más para el fondo. Pero Lambaguea, ¿verdad? Sí, sí, constantemente. Sí, no sé si hay alerta o algo así, pero cada vez como que hay más flashes. Allí, por lo menos en la zona sur, de algún lado se está dando la lluvia a estas horas al parecer. Victoria de Libertad 2-0. Planea tu viaje con tarjetas de crédito Bancop hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Daito. Tercero en camino, Lescano, vino. Gol, 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 gol. De Rubén de Lescano, extraordinario, estupendo, fantástico contragolpe Gumarelo, desplazado, comandado por el interminable Oscar Tacuara Cardoso, protegió, aguantó, pivoteó, no le supieron sacar la pelota, levantó la cabeza, lo vio solo venir a Lescano, qué bien por Lescano que recepcionó, desplazó al área y ante la desesperada salida de Rojas, define con la pierna derecha, esquinado, poste diestro, el arquero desesperado de Nacional. Esto ya es goleada, amplía, aumenta el Gumarelo aquí en Barrio Obrero, señores. Segunda fecha de la apertura aquí en el Arsenio Orico. Nacional 0, Libertad 3, Rubén Lescano para el Gumarelo. Monumental. Se fue de 1 de 2. Excelente el hilo de Lescano, pero si hablamos de excelencia, toda la experiencia y la maestría de Tacuara Cardoso para recepcionar esa pelota, meter el cuerpo y como si fuera que está jugando con sus chicos en el patio de su casa, nadie le marcó, giró Tacuara, el pase para Lescano y después se vistió, se fue de 1, 2, 3, abajo cruzado, tercero de Libertad ante Nacional. ¿Qué pasa con el tricolor? Muchos errores defensivos, lo está aprovechando bien Libertad. Después de esa concesión de ese error de Ramírez, se fue del partido el tricolor, aprovechó el primero y ahora es el tercero Gumarelo. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va ahora, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio, calidad y litro de auto indica Jorge. Nacional 0, Libertad 3. Su seguro Chaco. Monumental. Es una caldera a la zona de preferencia, Germán. Definitivamente. Y ahora aún más, con una temperatura ya hirviendo, Jorge. Contra los dirigentes también ya ahora pronunciándose. Se mete Caballero y está totalmente desconectado del partido Nacional. La pelota le va quedando a Ramírez. Roberto Ramírez jugando por abajo para Gastón Benítez. Quiere al menos el descuento en la academia antes de que se vaya la etapa inicial. Gana Libertad 3-0.
Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Recorre más o por menos con Shell e Itaú. Hoy miércoles 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Infinity. Ingresa a @Shell Paraguay y entérate. Estaciones adheridas. En contrapartida, fiesta total por el lado del público liberteño en la tribuna norte. Totalmente, Jorge. Ya desde el primer gol están celebrando los liberteños. Pura alegría, alegría y euforia por el lado del liberteño. No solamente en el lado de gradería norte, que fue el que le fue asignado para esta noche al público visitante, sino también en el sector preferencial, que también da muy cerquita al codo con la gradería norte aquí del Estadio Arsenio Erico. Alegría liberteña esta noche en Barrio Obrero hasta ahora. Y va a estar cerquita de lo que ahorita. En la próxima, ahorita un micrófono de Carlos Madrid que se escuche un poquito. Están con todos los hinchas tricolores hacia Bernal y también la directiva que está aquí en la parte central de las preferencias. Hasta aquí, flojo partido de Nacional. Sí, mucho mejor el Gumarelo. Gana Libertad 3-0. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela por el Grupo A. Paraguay sigue igualando 0-0 con Venezuela. Minuto 41. Con este resultado parcial, Paraguay suma 4 puntos y se ubica en la cuarta posición del grupo. Recordando que Perú es el último sin punto alguno. Muy bien, gracias Fernando. Pelota que corresponde en su terreno para Libertad. Habrá salida para el Gumarelo. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital al 0982-755-250 o en pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento. Con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Y Guaraní juega en Carapeguá ante el equipo de General Caballero. Es verdad, mañana Guaraní hace de local allí en Carapeguá y luego a Meliano Olimpia. Lindo partido también para mañana allí en la ciudad de Itagua. Va por el cuarto, Libertad con Rodrigo Villalba, tira, impacta en Frank con su compañero, cierra, sacando Sebastián Quintana. La pelota le va quedando a Rúa, cobertura de Iván Ramírez, juega por debajo para Sanabria, Libertad cerca del cuarto. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos con tus compras puedes ser el nuevo ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANIAES. Más info en serrana.edu.py. La tercera fecha del torneo Apertura se pone en marcha el sábado con 2 partidos en Villa Lisa a las 18. Trini vence ante Luqueño 20-30 Cerro, recibe Nacional. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos suizo, calidad Copasa. Cerca del final de la primera etapa, se va recuperando Arrúa para el equipo de Nacional. Cae 3-0 la academia de local. La pelota en poder de Roberto Ramírez. El primero fue de Oscar Tacuara Cardoso, el segundo de Iván Franco. El tercero marcó Lescano. Iba cargando Nacional que quiere el descuento antes que culmine la primera fracción. La pelota de Juan Luis Alfaro. Juega para Caballero, otra vez para Alfaro. Alfaro de primera para Fabricio Jara. Va Jara, se aproxima al área. Toca la pelota para Cañete. Cañete para Rúa. Cierra Néstor Jiménez. Niño. Y salvo el 0-0 al comienzo, alguna aproximación de Nacional después le cuesta. Yo creo que un par de cambios más va a meter Beinay. Nos decías hace rato, Germán, del primer partido ante el 2 de mayo hizo 6 cambios. Bernay para este juego, ¿verdad? Tal cual, y en todas las líneas, hasta el capitán incluso citábamos que lo había cambiado, está integrando la banca de suplentes esta noche, Jorge. Y a este ritmo creería que alguna variante debe meter de cara al segundo tiempo porque aquí claramente gana la visita 3-0. Pelota para Libertad. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí para el seguro si sentí la verdadera confianza. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Podés retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio 30 litros, 620. Jorge. Nacional 0, Libertad 3. Su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más? Jorge, hasta el minuto 47 va esta etapa inicial. Sacando Sanabria, quiso filtrar con Rodrigo Villalba, atento al faro de la marca, la pelota le va quedando a Jara. Jara jugando por abajo para Rúa, Rúa para Gustavo Caballero, busca la salida de la academia.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Va metiéndose a Lara, Caballero de cabeza, atento el arquero Morínigo. En una de las últimas de la academia, antes de que se vaya la etapa inicial, va a sacar Morínigo para el equipo de Libertad. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. ¿Cómo va la Albirroja Sub-20 en Venezuela? Confirmame en instantes, mi querido Fernando, cuando se viene. Atención, Villalba para el equipo de Libertad. Villalba con la pelota, cuarto en camino. Eludio Villalba, la marca Alfaro, cerca de Lara, cayó falta. Falta la media luna y tarjeta ¿para quién? Para Roberto Ramírez. Tal cual, Jorge, para el número 25. Le puso una zancadilla al ofensivo de Libertad cuando se escapaba allí ya frente al área grande. Tiro libre peligroso para el Gumarilo. Gol de Paraguay en el minuto 42. Octavio Alfonso pone el 1-0 para la Albirroja Sub-20, que ya está derrotando 1-0 a Venezuela. Esto por el Sudamericano Sub-20, fecha número 4, Jorge. Muy bien, gana Paraguay entonces a la selección local, a Venezuela de momento 1-0. Aquí tiro libre peligroso para Libertad. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va Tacuara, Cardosa, la media luna. Tacuara tira. Pasó cerca del poste derecho de Rojas, que quedó sorprendido. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico. Nacional 0, Libertad 3. Monumental. Relató Jorge Casal. Escuchen al público de Nacional. ¡Fracaso! ¡Cagón, hijo de mi puta, pecho frío! Así está el público de Nacional. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a escuchar acá justamente a algunos hinchas que están muy calientes con respecto a lo demostrado por su equipo esta noche. Amigo, terrible lo de Nacional, desde muy temprano, terminando el primer tiempo, incluso goleado. Una vergüenza, un equipo sin idea, muerto, el técnico sentado, sus jugadores, sus suplentes no calientan. Mal por donde se lo miren, mal lo Nacional, vergüenza me da. Una de las cuestiones que ustedes estaban acá criticando más de Nacional es el querer salir jugando, no jugar larga, no intentar hacia adelante, no ir al ataque de forma directa. 2 veces quisieron salir jugando y 2 veces regalaron. No te da para hacer esa jugada. Monteagudo es más patudo que yo, hermano. Y el tipo quiere salir jugando con el tiquitiqui. No, es Barcelona. Si tenés que reventar y punto. No te van a complicar, no te da la capacidad y jugar larga, boludo. Este partido Chile tiene uno de los mejores saques con el pie porque no saca él, boludo. O sea, no es algo tan difícil. Yo soy más técnico que Bernay. De este partido no debería pasar Bernay si termina así o con un resultado peor. Él ya no tiene que volver en segundo tiempo, ya no tiene que volver. Ella se tiene que quedar en el vestuario nomás ya. Estamos a una semana de la Libertadores. Vergüenza vamos a pasar. Y queremos ir a la Bombonera. Ni cagando, boludo. Gracias. Eran las palabras de un hincha de Nacional muy enojado aquí en el sector preferencial observando el partido. Jorge, si me das unos segunditos, por favor. Sí, Lo veo sí. acá unos metros al ingeniero Roque Cubilla, exdirectivo de Nacional. Me voy a acercar a él un segundo. Hay tiempo, sin problemas. Antes decía gol de Paraguay, mi querido Norio Medina, eso es bueno, ojalá que continúe así. Está por finalizar el primer tiempo allí en Venezuela, ¿verdad? Ya finalizó la primera mitad, Jorge. Paraguay está derrotando 1-0 a Venezuela. El gol en el minuto 42 lo convirtió Octavio Alfonso. Con este resultado parcial, Paraguay está sumando 6 puntos y se ubica en la tercera posición de su grupo, que es el A. Recordemos que de este grupo Chile ya está clasificado al Mundial por ser sede. Perú es el último sin punto alguno. Rápidamente la tabla de posiciones. Uruguay puntero con 9 unidades. Chile, Paraguay con 6 puntos. Venezuela con la derrota sigue con 3 unidades. Y como ya mencionábamos, Perú sin punto alguno.
Correcto, vamos a estar atentos allí a lo que se va a presentar en la segunda parte con ese partido de Paraguay. Está importante, Peter, ojalá que continúe así de cara a lo que se vendrá. ¿Tenés más notas? ¿Ya se presentó el segundo? ¿El comentario está presentado o todavía no? No, señor. Ahora, correcto. Señores, gana por ahora Libertad 3-0. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Ahora sí, parte baja contigo nuevamente, Germán. Muchas gracias, Jorge. Habla el ingeniero Roque Covilla, el directivo de Nacional. Nacional va a ser difícil que remonte este tren, pero tiene que ir pensando ya cómo llegar contra Cerro Porteño, qué hacer en cancha de Cerro y también que nos viene Alianza Lima el miércoles, dentro de 15 días. Porque ese es el partido clave. Ingeniero, lo que llama la atención un poquito en esta planificación que usted está mencionando es que recién va la segunda fecha y ya me echó muchísimo el equipo titular por lo menos, ¿no? Así mismo, eso es la explicación que yo no tengo. No me entra, no. Estoy viendo jugando la que no me explico qué sistema de juego quería jugar. No puedes jugar con un centro delantero. Para mí tenés que jugar con dos centros delanteros. El sistema es 4-4-2. No sé que el sistema de juego con un solo delantero y dos extremos. El medio campo está totalmente descubierto. Quintana no la ataja a nadie. Ramírez tampoco. Arrua está perdido. ¿Considera, ingeniero, que como que no se adecua el sistema a los jugadores que dispuso esta noche Bernay en cancha? Y eso es lo que yo digo, me parece que tácticamente se equivocó, tácticamente planteó mal. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo veo, el medio no llega, no hay los vasos comunicantes en el medio con los delanteros y a los defensores la agarran mal parados y aparte ellos tienen jugadores de experiencia, Tacuara, Franco, Espinosa y que te va a llenar la canasta, a ellos no hay que darle oportunidad y ahí está y Cañete es verde todavía. Preocupante para lo que se viene, ¿no? Lo que citaba recién usted, Cerro Porteño, el doble partido con Alianza Lima, de repente Boca Juniors, si es que se logra pasar de Alianza Lima, por lo menos esta presentación es de preocupación y de lástima por momentos también, ¿no? Por las expresiones que usted está diciendo. Por mis impresiones me doy cuenta que tenemos que revertir esto, estamos a tiempo de revertir, porque nosotros tuvimos un solo amistoso. No tuvimos el tiempo necesario, no sé qué pasó, no se jugó más amistoso y a lo mejor pasa por ahí, pero así nosotros no vamos ni a ganar la Alianza ni mucho menos a hacerlo. Y Libertad no va a llenar la canasta si seguimos jugando así. Vamos a dar su partido de campo, disculpadme, pero yo veo así. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Eran las palabras del ingeniero Roque Cubilla, es directivo de Nacional, también muy molesto con lo demostrado por su equipo esta noche en los primeros 45 minutos, Jorge. Y no es para menos, porque la verdad, flojito lo de Nacional, no por Libertad. Antes, lluvia aquí en Ñembú, me dice Dani, gracias a Dani. Por eso decíamos, una lamparilla en Ñembú como que se veía allí, que se venía la lluvia. Y esa es la explicación, por eso aquí de la zona de Barrio Obrero, de las cabinas por lo menos, nos percatamos de eso. Gracias al amigo Dani, que nos reporta zona Ñembú. Siempre a full con las fotos en compañía del amigo Dani también. Saludo para el fiel oyente. Decía, eso que comenzó bien los primeros minutos Nacional, la primera parte, ahí el comienzo, con ese Caballero ganando, picando velocidad a espalda de los centrales, después no definió bien. Un comienzo por lo menos parecía alentador, los primeros 3-4 minutos de partido, pero después se apagó, 5 como máximo, después se apagó. Fue emparejando el desarrollo del juego Libertad, pero donde se le desprograma todo el partido es cuando Ramírez, que justo antes le estábamos elogiando, decíamos de buen año en 2 de mayo, de buen campeonato, vino y se termina equivocando, pero tiene mucho que ver el tema de la filosofía de salir jugando por abajo. A veces te puede pasar estas cosas, el querer salir jugando por abajo, el toque, a veces cuando tenés alguna complicación, y fue casi como un pase, porque fue como un pase a profundidad, pero de un error, de una sesión allí atrás, se termina equivocando. Recibe
y sin mirar cede el pase para atrás. Él pensó que tenía alguno de sus compañeros, alguno de los defensores, pero ¿quién estaba enfrente? Tacuara Cardoso. Y este tipo de pases a Tacuara es mandarla al fondo. Cuando Francisco López aquí, Pancho, está hablando con su club de fans en la zona de las preferencias. Sí, hay unas señoras que siempre le saludan en la versión radial y televisiva aquí. Pancho que está para la TV también, a full con sus amigas, las fans de El Trico, que siempre nos escuchan igualmente, nos suelen pedir saludos al mediodía las señoras fanáticas del Trico, que ahora no están pasando un buen momento dentro de lo que es este partido. Mirando lo que se viene, ¿qué puede hacer Nacional y también qué puede hacer Libertad? Libertad a este ritmo y por cómo se presenta el partido, Nacional al principio creería que puede salir a marcar algún gol de descuento o buscará eso. Allí se le van a abrir los espacios a Libertad para que pueda generar situaciones, porque está bastante activo Iván Franco, Lescano, Tacuara Cardoso, del medio para arriba, el buen trabajo de Campuzano robando pelotas importantes. El Nacional no está apareciendo Arrúa, poco de dejar a Quintana, un poquito de momento tratan de generar alguna situación. Duarte casi no le llegaron balones, lo de Caballero en el comienzo, y sí, muchas dudas en el fondo. Lento Monteagudo, Juan Cruz Monteagudo, el propio Cañete, la sesión del pase allí que no fue bueno, también la recepción de Ramírez que le terminó contagiando a la zona defensiva del cuadro tricolor, y a partir de allí los goles sucesivos, casi en 5 minutos 2 goles, 21 minutos el gol de Tacuara, luego el de Iván Franco, los errores, las situaciones, pero también el mérito de saber aprovechar de Libertad, porque esa es una realidad, una situación propia, así como se dan los errores, vos tenés que saber aprovechar, tenés que aprovechar y mandar, guardar allí, como se dice, y eso hizo Tacuara, Iván Franco. 21 minutos del partido, ese error allí de Ramírez, toda la experiencia de Tacuara para recibir ese balón, meterse fuera del área y fuerte abajo esquinado, terminar venciendo a Santiago Rojas. Eso pasaba a los 21 del primer tiempo en el relato Jorge Casal. Vamos a rememorar el primero de la noche a favor de Libertad. Tacuara para Golvino, Tacuara para Golvino, está gol, 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 gol. Señores, aprovecha el regalo allí de Ramírez, del volante de Nacional de Roberto Ramírez en mitad del terreno. La pelota mancha después para Tacuara Cardoso. Estos tienen, señores, los futbolistas de trayectoria, de recorrido, de jerarquía. Se metió Tacuara, levantó la cabeza, definió contra el poste izquierdo de Santiago Rojas. Aprovecha bien el regalo. Marca la visita, marca el Gumarilo aquí en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, fecha 2 de la apertura. Nacional 0, Libertad 1. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarilo. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y allí la situación, el momento, el gol de Tacuara, aprovechó muy bien esa situación del pase para atrás, que se termina equivocando Roberto Ramírez cuando justo antes lo elogiamos de lo bien que le fue en el 2 de mayo y de la serie de variantes también que hizo Bernay. Hasta aquí nos explican un poco los hinchas tricolores por qué tantos cambios del anterior juego. Aquí uno trata de entender qué es, porque seguro el fin de semana va a mechar nuevamente, la próxima semana tiene Copa y no sé, por allí después seguro ya en conferencia vamos a escuchar a Bernay. No pasó mucho para que 5 minutos después, a los 26 de partido, Iván Franco aproveche una chance más. Tiro libre al borde del área, ejecutan, la pelota da en la barrera, queda allí dando vueltas, bollando ese balón. Iván Franco aprovecha muy bien, Montagudo no pudo sacar esa pelota. Patea abajo, cruzado en 26 del partido. Ya estaba arriba, 2-0 el cuadro repollero. Le pega Tacuara, apunta Cardoso de Sanabria, tira. Pegó la barrera al disparo. Fue de Espinosa, rebote. Gol, 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 gol. Gol. Gol.
de Libertad aparece ahora Franco, señores. Iván Franco con la pierna derecha a media altura, caño diestro de Rojas, que buena, no alcanza, amplía la visita, aumenta el Gumarelo, el tiro libre fue de Espinosa, una serie de rebotes. Nadie de Nacional reacciona. Golpeado la academia, anestesiado el local. Lo aprovecha Iván Franco. Remata a media altura. Aumenta el Gumarelo, señores. Fecha 2 de la apertura. Nacional 0. Libertad 2. Iván Franco para el Gumarelo. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y así repasamos ese segundo tanto. Antes, fiel oyente, saludos para él, nos decía allí el amigo Norio. Vamos a saludar a Fabián Benítez. Fabián Benítez está en sintonía, fiel oyente. Hablando de fiel oyente, me dice el amigo Vicente Patiño, reporte de lluvia aquí en Lucerito, San Lorenzo. San Lorenzo, lluvia. Habrá que ver si llega aquí a zona Barrio Obrero. San Lorenzo, zona de Ñemby. Entonces también lluvia a estas horas. Abrazo grande para el querido oyente fanático de las transmisiones, Vicente Patiño. Saludo para él. A estas horas entonces salía el reporte de sintonía. Más de lo que dejó la etapa, decíamos, de ese segundo tanto del conjunto Gumarelo. Después, otra vez, otra situación. Blandito en el medio de la marca, en la recuperación Nacional. Bien, giró, recuperó esa pelota Tacuara, se dio el pase para Lescano, se fue de 2. Pateó cruzado y a los 38 del primer tiempo terminaba marcando el tercero el equipo de Libertad. Ya por una cuestión de tiempo, vamos a después del partido escuchar los goles, porque aquí volvieron los protagonistas. Volvió Libertad, volvió Nacional. Ahora sí hay un vientito ya, Germán, ¿verdad? Al parecer se viene la lluvia, un vientito un poco agradable porque la temperatura está bastante alta y se vendrán variantes, se vendrán modificaciones en la estructura de Nacional. 2 modificaciones en el equipo tricolor. Allí ya nos va a informar Germán quiénes se vienen. Uno de los que se vienen, uno a 3. Uno es Alfaro, el mediocampista. Después los otros 2 ya me va a decir quiénes se vienen. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Van a entrar en Nacional en este inicio del segundo tiempo el 6, Juan Fernando Alfaro, el 15, Lucas Rodríguez y el 13, Leandro Mesa. Vamos a confirmar el Rodríguez Treza. Ingresan estos 3. El mismo ahora, Germán, Rodríguez Treza. Una la Lucas. Uruguayo. El uruguayo, Rodríguez Treza. Sí, porque recuerdo que habíamos hablado en la parte de la pretemporada con el presidente cuando iba a venir Rodríguez Treza, el jugador con casaca 15 de los nuevos, porque uno así ocularmente no lo ubica mucho al uruguayo Rodríguez Treza. A ver cómo le da. También sumado al Faro, que ya lo conocemos, Juanfer, y lo mismo para Mesa. 3 variantes entonces del lado tricolor. Muy bien, ya vamos a confirmar quiénes se retiran. Escucho. Entra con la 6, Juan Fernando Alfaro. También con la 15, Lucas Rodríguez. Vamos a esperar la elevación del cartel luminoso. Ya no volvió al campo de juego Sebastián Quintana. Y al mismo tiempo entra con la 13, Leandro Mesa. Y tampoco retornó Carlos Arrúa. Y entonces no lo veo son ellos a 3. Roberto Ramírez. ¿Sí? No lo veo a Roberto Ramírez tampoco. Sí, él, en reemplazo de él ingresó Juan Fernando Alfaro con la 6. 13 Leandro Mesa y 15 Lucas Rodríguez. No volvieron Sebastián Quintana ni Carlos Arrúa. Allí están los cambios, señores. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Pelota arriba, saca Monteagudo para la academia, buscando por el medio para Fabricio Jara. Mete la cabeza Franco, autor del segundo. En libertad, juega por el medio. Se viene Ampuzano para la visita. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí seguridad y credibilidad en Sigi Impaco. Más de 45 años llevando energía al país. Seguidos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY.
La pelota le va quedando a Gastón. Va Gastón Benítez para la academia que quiere reaccionar. Juega sobre costado izquierdo Gastón. La marca de Franco. Se arroja al suelo. Toca para Sanabria. Pisa el Federico Sanabria. Busca la salida con Franco. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en red de San Justo Hierros. La pelota le va quedando a Juan Fernando Alfaro. Juan Fernando con la pelota. Juega por abajo sobre la punta derecha. Corre. Atención. Avanza Jara dentro del área. Descuento camino. Va a rematar Jara. Perdió tiempo. Suelta la pelota para Rodríguez. No se pudo perfilar. Tenía que rematar Jara. Le indica eso Caballero. Va a sacar la pelota desde el fondo Iván Ramírez para el equipo de Libertad. Por el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela, fecha número 4. Paraguay le está ganando 1-0 a Venezuela. Arrancó la etapa complementaria. Recordar que en el minuto 42 el gol del albirroja lo convirtió Octavio Alfonso. Hay alerta en cuanto a meteorología porque me cuentan que está horrible el tiempo en la zona de Itagua. Capiatá y Pacaraí también pareciera ser que en instantes se larga la lluvia. Sí, estaban reportando los oyentes. Si tenés por ahí el WhatsAppero, si todavía no se durmió nuestro WhatsAppero, 7110-8010, pueden hacernos reporte. Por lo menos los oyentes que tienen mi número ya me están reportando Ñemby, San Lorenzo, la lluvia correspondiente. Se viene. Así que a los jóvenes y señoritas que están aquí me parece que todos van a ir a la zona de las viseras, porque al parecer se viene la lluvia también aquí en la zona de Barrio Obrero. Jorge. Gana Libertad 3-0. Hay un aviso de último momento justamente meteorológico. Hace 3 minutos lo publicó la Dirección de Meteorología. Fenómeno esperado: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes. Todos estos fenómenos de manera muy puntual y de corta duración. Zona de cobertura centro y este de la región oriental. Departamentos afectados: Asunción, centro, oeste de Paraguarí, centro y sur de Alto Paraná y central. Muy bien, gana Libertad 3-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Niño. Sí. Buenas formativas el equipo tricolor. Vemos algunos chicos aquí, Germán. Están llegando chicos de la formativa ahí frente tuyo. Creo que están liderados por Tito Frutos, que hoy es también uno de los encargados de la formativa ahí frente tuyo, los chicos de las formativas de Nacional. Sí, uno de ellos es Fabricio Romero, que entre formativas y reserva juega en Nacional, el defensor central. El jugador también que pertenece a Nacional y quien, por cierto, encabezaba la fila de juveniles que se sentaron aquí en el sector preferencial. Importante el dato. ¡Epa! Ahí está ya un rayo que cayó cerca. Se viene la academia por el descuento, Juan. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Stock Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. ¡Próbalo ya! La pelota le va quedando a Sanabria. Ojo con los espacios que deja la academia. Se viene Sanabria para Libertad. Perdió ante la marca de Juan Fernando Alfaro, que ingresó en este segundo tiempo. Dejando para Rodríguez, que también pisó en el axo complementario el campo de juego. Va Caballero, ataca la academia. Caballero con la pelota. Cierra Iván Ramírez. Saque de costado. Es para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. promociona adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Fabricio Jara con la pelota, con Duarte. Duarte para Rodríguez, gol en camino, va. Atajó el arquero, el rebote. Termina sacando Viera. Qué bien por Lucas Rodríguez, eludió a 2-3 rivales, era el descuento. Morinho acaba de salvar el arco de Libertad, niño. Y aquí sí los aplausos para Nacional, porque en esta generó cierta situación de peligro hacia el arco de Libertad. Con los cambios se animó, está buscando ganando metros. Y hablando de ganar metros, ya la gente se está percatando que se viene la lluvia, porque todavía no está goteando, Germán, pero sí ya la gente está buscando la visera. Sí, es que recién empezó a gotear, a garuar un poquito, el viento también aumentó en su fuerza y proviene de donde hace rato citabas, Jorge, del lado hacia Lambaré, más o menos hacia la zona sur del Bañado Sur, Lambaré y toda esa zona de la costanera. Y es rápido aquí nuestro amigo, se me fue siempre el nombre, que vende la golosina. Recién me estaba vendiendo caramelo y ahora ya está vendiendo pilotín. Vino vio el pronóstico, parece. Sí, recién estaba vendiendo la golosina y ahora está vendiendo pilotín. Está rápido nuestro amigo aquí en la zona preferencial.
Pelota para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro exacto, indica Jorge. Nacional 0, Libertad 3. Y su seguro Chaco. En Itagua empataron luqueños, cerró 1-1. Copreflex y la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Copreflex y la mejor opción para tus proyectos. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Carga Libertad, se mete Rodrigo Villalba, ganó fondo de cancha, cierra viene la marca Juan Luis Alfaro, es córner. Tiro de esquina para el Gumarela. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Le va a pegar a la pelota colocando lentamente Sanabria. Tiro de esquina para el Gumarela. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostá.la. Apostá a ganar, lo cambia todo. Ya se viene la lluvia con todo, Se vino la lluvia nomás aquí en Barrio Obrera. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Libertad. ¿Qué pasa con Juan Gabriel Benítez? ¿Qué están esperando, Germán? Le está pidiendo calma. Ahora está conversando con Viera, con Mesa. Le está dando alguna acción indicaciones puntual. Todavía unos segunditos antes de lanzar el córner, que ahora sí se ejecuta. Se vino la lluvia, señores. Gana el equipo de Libertad 3-0. Vendrá el córner. Lo hace todo lento Libertad. Se entiende por qué gana 3-0. Juegue, le dice el árbitro del partido a Sanabria. Es lento el córner para Libertad, Juan. Minuto 8, la etapa complementaria. Paraguay sigue derrotando 1-0 a Venezuela. Esto por el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Fecha número 4. El gol del albirroja en el minuto 42 lo convirtió Octavio Alfonso. Vino el centro a las manos de Rojas. No le pasó nada a Franco. Saca el arquero Rojas para el equipo de Nacional. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Llueve con más intensidad, Sí. Sabíamos, traemos el pilotín para hacer la venta. Imagínate a esta altura de enero, los muchachos a full están con la venta de pilotines. Y mira, hay otro vendedor de gaseosa también. Se aviaron, los muchachos saben. Creo que miraron allí el pronóstico previamente y van a decir, no, aquí va a llover. Tienen los pilotines, son rápidos los muchachos. Vienen allí en la hora de la venta. Y todos están buscando la visera. La mayoría de los hinchas que están en la zona baja están buscando la visera. Escucho. Y ojo a los motociclistas también. Mucha atención en el tránsito. Buen dato, porque con esto se complica muchas veces. Esta mañana, por ejemplo, su tipo 8 y poquito también se largó con todo. Zona allí de Asunción, se dio con todo. Y ahora también una lluvia que se hace un poquitito cada vez más fuerte cuando se vendrá una variante del lado de Libertad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho. Adentro el 26 Ernesto Caballero. Afuera el 6 Álvaro Campuzano. Primer cambio de Aquino en el Guma. Gana Libertad 3-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pelota que corresponde a Libertad. Va a ser Iván Ramírez. Todo lento en el equipo Gumarela. Con las motos Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kington. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota de Iván Ramírez. Ramírez tiene el control de balón, no se apura. Juega por el medio, allí corre Tacuara Cardoso, cierra Cañete de cabeza. Busca Rodríguez, que ingresó en esta etapa complementaria. Marca Néstor Jiménez. Descargando Matías Espinosa. Ahora por el medio en Sanabria. Pica bien arriba Rodrigo Villalba. Atención, va el mano a mano con Juan Luis Alfaro. Carga Villalba. Estilo de esquina para Libertad. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Nacional 0, Libertad 3. Y su seguro Chaco. Va al córner de Sanabria, saca Cañete de cabeza, recoge, atención, Néstor Jiménez por el medio, cierra Iván Ramírez en la marca cuando iba Caballero.
Retrocede todo Ramírez con el arquero Morínigo. Va a jugar tranquilo el golero visitante. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mañana a las 18 en Carapeguá, Guaraní frente a General Caballero en Itagua. 20:30 van a jugar Ameliano Olimpia en el cierre de la fecha 2 de la apertura. Los miércoles son de ahorro con Punto Farma, 20% de descuento pagando con Personal Pay. Válido para todos los canales de venta. Entérate más en nuestras redes. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Cuarto en camino, vino. Salvo Rojas. Rojas le saca el cuarto a Matías Espinosa. Era el cuarto que viene a Chicota por arquero de la Academia Niños. Sí, en esta Rojas salvando lo que parecía el cuarto. Decíamos comenzó bien Nacional al inicio del segundo tiempo buscando el descuento. Pero la primera respuesta rápida, ofensiva del cuadro visitante repollero. Aquí cerca del cuarto, hueco importante, ahí en la zona defensiva, espaldas de Cañete, también del propio Alfaro. Allí se metió el delantero de Libertad, pero estuvo muy bien rápido de pierna roja para ganar metros y achicarle el ángulo de disparo. Es pelota para el Gumanilo. Minuto 12 de la etapa complementaria por el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela, fecha 4 por el Grupo A. Paraguay sigue derrotando por 1-0 a Venezuela, recordando que el gol fue en el minuto 42 de la albirroja y lo anotó Octavio Alfonso. Va a sacar desde el fondo el futbolista uruguayo. Hablamos de Rodríguez para Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface todas tus personalidades. Mesa con la pelota descargando para Lucas Rodríguez. Otra vez para Mesa. Mesa con el balón descargando por el medio. Se va mostrando Jara juega ahora con la presencia de Juan Luis Alfaro. Toca para Monteagudo. Falta del Escano, lo venía sujetando Monteagudo, reclama tarjeta, tiro libre para la Academia en su campo. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La tercera fecha de la apertura arranca el sábado con 2 partidos a las 18. Villa Lisa, Trinidad, Luqueño, la Nueva Olla, Cerro Nacional. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Ahora sí ya un poco más fuerte la lluvia. Algunos prefieren creo que ya retirarse, aquellos que vinieron con sus chicos en la zona de las gradas. Los soldaditos también que estaban más o menos en un número de 30. Sí, sí, creo que no podían mojarse los uniformes, salir también hoy. Ellos están siempre en los partidos de Nacional. Muchos se fueron ya con el tema de la lluvia y otros compraron el pilotín o algunos cantando allí bajo la lluvia, más felices los liberteños. Se mete Cañete, carga Nacional, Cañete al piso, no hay falta. Saca Ernesto Caballero para la visita. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. ¿Le tocó alguna vez jugar fútbol con lluvia? Sí, varios. Claro, época de niños. No sabíamos lo que era el peligro. A veces caían los rayos, compañeros. No queríamos saber nada. Claro, en medio del barro, piso allí, lluvia. Sí. A gusto jugar con lluvia. Un futbolacho. Sí, señor. Saca rojas para el equipo de Nacional. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Viene el descuento, Duarte para el descuento. Vino, salvo Morínigo. Insiste, atención, Caballero perdió tiempo cerca del área. No tiene ángulo para el disparo. Caballero encaró, perdió la pelota. Saque de costado para el equipo de Nacional en ataque. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de
Elevación Zicahuali. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Jorge. De momento, Nacional 0, Libertad 3. Y su seguros Chaco. Ya que estábamos con la tercera fecha, el domingo, General Caballero, Ameliano, Libertad frente a Recoleta. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Pelota de Viera para Gumarelo. Viera juega por abajo para Iván Ramírez. Ramírez toca para adelante, va Franco, el que marcó el segundo. Franco con la pelota otra vez para Iván Ramírez. Va a cruzar mitad del terreno. Otra vez suelta, descarga, juega, toca para Franco, Franco para Viera, va moviendo Libertad en su campo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y en la próxima semana ya el partido de Nacional ante Alianza Lima. Sí, en una semana exactamente aquí. Sábado 1, domingo 2, miércoles 5. Miércoles, sí, pues en una semana. En una semana exactamente, aquí estará jugando ante el Alianza Lima peruano. Fase 1 del repechaje en Copa Libertadores. El que dicho sea de paso, hoy estaba jugando un amistoso ante Inter. Creo que tiene que arrancar ahora en minutos. Inter Miami, el equipo de Messi, hoy un amistoso de la Alianza Lima. Universitario de Perú. ¿Universitario era? ¿No era Alianza Lima? No. Universitario de Perú. Entonces le pifié aquí a la luna. Estilo libre para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota le va quedando a Viera. Viera levanta el esférico, saca de cabeza por ahora. Desde el fondo el zaguero Benítez de Nacional. Juega por abajo para Leandro Mesa. Se equivoca Mesa. Va recogiendo Iván Ramírez. Ramírez pierde la pelota ante la marca de Fabricio cara a cara para Duarte. Se viene Leandro Mesa. Buen pase para Caballero. Ganó fondo de cancha Gustavo Caballero. Para la Academia por descuento Caballero. Aplica el freno. La pelota le va quedando a Fabricio Jara. Va a levantar. No. Intentó rematar o levantar el centro. Saque de costado finalmente para la Academia. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Vendrán 2 cambios en el equipo de Libertad. Escucho. Con la casaca 15, Ángel Lucena, y con la 22, Hugo Martínez. Son los llamados por Aquino, serán los siguientes en ingresar en Libertad. 2 volantes para ingresar en el equipo Gumarilo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota le va quedando sobre la zona derecha en su terreno a Juan Luis Alfaro. Descargando por el medio, va corriendo. Atención Montagudo. Eleva sobre costado zurdo, no va a alcanzar. No va a llegar a la pelota Gastón Benítez. Saque de meta que favorece al equipo de Libertad. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entran con el número 15 Ángel Lucena y con el 22 Hugo Martínez. Ambos volantes se van de la cancha. Lucas Sanabria y también Rubén Lescano, uno de los goleadores de la noche. Entonces son el segundo y tercer cambios que introduce Aquino en el Guma. Reiteramos, 15 para Ángel Lucena y 22 para Hugo Martínez. Ya no siguen en campo de juego Sanabria ni Lescano. Gracias a Vicente Patiño, siempre muy atento. Me dice, mañana juega Alianza Lima ante Aucas, un amistoso igualmente de Ecuador. Y sí, efectivamente, la noche crema hoy con Universitario y la presencia de Messi allí jugando ante el Inter, que anda dando vueltas también con amistosos. Gana Libertad 3-0 aquí en Barrio Obrero. Minuto 20 de la etapa complementaria. Paraguay en la sub-20 que se disputa en Venezuela. El sudamericano sigue derrotando 1-0 a Venezuela. La pelota le va quedando a Oscar Tacuara, Carlos campo rival, cierra Montagudo. Montagudo para Leandro Mesa, perdió el esférico. ¿Cuánto va Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Checo, precio calidad y litro exacto, indica Jorge. Nacional 0, Libertad 3. Y su seguros Checo. Ya que estábamos hablando de la tercera fecha, se completa el lunes con 2 partidos a las 9 de la mañana en Pedro Juan 2 de Mayo Guaraní. En el Defensores a las 20, Olimpia de Petare. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Ferropar S.A., sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. No se rinde Nacional, va por el descuento, cae 3-0 con Juan Luis Alfaro que levanta centro para Mesa. Bajo de cabeza, llega Gastón Benítez, primero Franco. Le queda la pelota a Diego Duarte. Duarte baja la pelota para Gustavo Caballero, mal lejos afuera. A la tribuna del lado liberteño, el remate de Gustavo Caballero, saque de meta para el equipo visitante. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes, pan de Viena stock el kilo a 9.900 guaraníes, válida en todos los locales de supermercados stock. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 31 de enero 50% de descuento con todos los medios de pago. Participás de la super promo en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Intensa la lluvia, niño. Ahora sí, ya la lluvia bastante fuerte, más copiosa aquí en la zona de Barrio Obrero. A ver si esto continúa en los próximos minutos. A ver si me dice el amigo Vicente en la zona de San Lorenzo si continúa también la lluvia por allí, Ñambú y Dani. ¿Por qué? Porque arrancó por allí. A ver si esto continúa. Zona Villamorra también tenemos lluvia, Fernando. Sí. Incluso en las cámaras de la televisión también ya se nota también la lluvia. Ya, se puede observar. Sí. Buen dato. ¿Cómo sigue Paraguay ante Venezuela, mi querido Norio? Minuto 22 de la etapa complementaria. Sigue ganando Paraguay por 1-0. Esto por el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Fecha número 4 con esto. Paraguay suma 6 puntos y se ubica en la tercera posición del grupo A. Muy bien, tiro libre, pelota para el equipo de Libertad con bien en su campo. Con tus tarjetas de crédito Bancop tenés 25% de ahorro en heladerías de todo el país. Los fines de semana de enero y febrero Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ramírez y el saque de costado, todo lento para Libertad que gana cómodamente 3-0. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechugas de Pechugón. Recorre más por menos con Shell e Itaú. Hoy miércoles 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Infinity. Ingresá a @Shell Paraguay y entérate de estaciones adheridas. Ernesto Caballero le saca la pelota a Fabricio Jara. Ya en cierta manera la pelota no se puede desplazar bien por la intensa lluvia que está cayendo en cancha de Nacional y uno imagina en Capital y en todo el departamento central. Tiro libre, pelota en ofensiva para Libertad que gana 3-0. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32. El cemento que estamos esperando, Secon, la evolución de los cementos. Le va a pegar Hugo Martínez, tiro libre, campo rival para Libertad. Ofertas de verano en Bristol. En todos los productos, con tus compras, puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Más info en serrana.edu.py. Va el centro largo de Martínez en las manos de Rojas que sale jugando rápidamente con Juan Luis Alfaro. Intenta el ataque Nacional con Juan Luis. Manda por bajo para atrás con Cañete. Aún retrocede con el arquero Rojas. Rojas con Monteagudo. Va corriendo Tacuara Cardoso. Saca al zaguero de Nacional. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborando con dedicación desde 1942. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fopasa. Más calmado la preferencia de Nacional, como ya resignado, Germán. Sí, desde el segundo tiempo, ya en el entretiempo emitieron sus últimas críticas mientras tomaban rumbo al vestuario los jugadores y el cuerpo técnico de Bernay. Ya en este segundo tiempo tranquilo y exacto, resignado, ya asumiendo que será una derrota esta noche aquí en casa.
Pelota en la salida, lateral en su campo sobre el lado izquierdo para Libertad. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos hasta el 35%. Informate en nuestras redes sociales. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota le va quedando a Gustavo Caballero. Caballero con el esférico, pierde el balón. Recupera el balón para Libertad. Matías Espinosa juega para Hugo Martínez por el medio. Llega bien. Mesa para Juan Fernando Alfaro. Con Rodríguez, coloca centro. Impacta la pelota Néstor Jiménez. Tiro de esquina sobre la banda derecha para la Academia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, Nacional 0, Libertad 3. Y su seguros Chaco. Le va a pegar a la pelota Rodríguez. Sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, allí donde están los hinchas de Libertad. Va Rodríguez, pelota bien arriba, testazo defensivo, falta de Gastón Benítez en ataque, pierna levantada, tiro libre para Libertad. Descargar la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. El miércoles 5 de febrero, Nacional frente a Alianza Lima, partido de ida. Zona 1 del repechaje en Copa Libertadores de América, la vuelta el miércoles 12 de febrero en Lima. Entre Alianza Lima y Nacional, el que gana juega con Boca la siguiente ronda del repechaje en la Libertadores. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Más reporte de sintonía. Saludos para Juan Ramón Santa Cruz. La zona de Villariza también. Lluvia aquí por Villariza. Saludos para Juan Ramón Santa Cruz en sintonía. Muy bien, estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán, escucho. Ingresó a la cancha el 32. Francisco Morel la dejó Gustavo Caballero. Cuarto cambio de Bernay en el trico. Saque de meta para Libertad que gana 3-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Va a sacar Morínigo, no se apura, señores. Tiro de portería para la visita. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. El viernes la final del Campeonato Nacional Interdía, las 19 en el Defensores del Chaco. Paraguarí frente a San José de los Arroyos. La final del Campeonato Nacional Interdías. El campeón va a jugar en la intermedia en el 2026. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí seguridad y credibilidad, exigí Impaco, más de 45 años llevando energía al país. Seguinos en Facebook e Instagram, @ImpacoPY. ¿A quién le tiras una fichita? ¿A Paraguarí o a San José, a Jorge Casal? Tengo muchos amigos en Paraguarí, pero me parece que San José se queda con el campeonato. San José. ¿Y usted? Paraguarí. Yo le tiro una ficha a Paraguarí. La final el viernes, a las 19. Sí. Más de tenemos amigos también en San José, pero buses, Paraguarí. Mucha gente de Paraguarí. Sí, vi que por lo menos el movimiento de entradas en ambas ciudades era bastante buena. San José ya fue campeón, ¿sí? ¿En el 2005? Sí, en el 2001. 2001. 2001 se coronó campeón. Solo que en ese momento no se sentía... No, tenía la chance de jugar la intermedia. Sí. Es pelota para el equipo de Libertad. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más. Dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro. Línea de venta al 0983-309-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. La pelota de Morínigo, señores. Habrá salida para Libertad. Cerca de los 29. Gana el Gumarelo 3-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Con esto en la cima del campeonato, Libertad y el equipo del 2 de mayo, ambos con 4 unidades.
Minuto 30 de la etapa complementaria. Paraguay sigue ganando por 1-0. Se pierde del segundo gol del compromiso para la selección nacional. Remate cruzado por parte del delantero paraguayo. Casi se vino el segundo de la albirroja. Muy bien, gracias Fernando. Gana Paraguay a Venezuela 1-0. Pelota de Ernesto Caballero. Va sacando la defensa Gumarela. Copreflex, la mejor calidad con cables eléctricos, con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Copreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Se vendrán Melgarejo y Roque Santa Cruz en Libertad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. De momento, señores, Nacional 0, Libertad 3. Y su seguro, Chaco. Ernesto Caballero con la pelota, va Caballero, carga ahí el conjunto de Libertad con Hugo Martínez. Martínez suelta para Tacuara Cardoso. Uno imagina que va a dejar el campo de juego Tacuara Cardoso y el otro, si no me equivoco, Rodrigo Villalba. La pelota le va quedando por el medio justamente a Villalba. Juega con Ángel Lucena. Lucena toca para Jiménez. Mueve Libertad. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán y con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Van a entrar con el número 24, Roque Santa Cruz, y con el 10, Lorenzo Melgarejo. Vamos a aguardar la elevación del cartel luminoso por parte del cuarto árbitro, Nelson Palma, para confirmar el reemplazo de quienes lo harían. Se postergan los cambios. Sigue el juego por el momento, Jorge. Muy bien, pelota para Nacional, saca Montagudo para la academia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Tiene que ver un poquito con el mundo de las noticias. Esta tarde se definió también que desde mañana sube el precio del combustible. Una buena, pero para los empresarios del mundo petrolero. Algunos emblemas privados, ajustan sus precios. Y desde mañana 350 guaraníes más por litro. La pelota de Martínez, va saliendo el equipo Gumarelo. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios especiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Balón por el medio para Ángel Lucena. Lucena con el esférico. Lucena con la pelota, señores. Avanza el conjunto de Libertad que gana por ahora 3-0. Quiere el cuarto. Ernesto Caballero suelta sobre costado izquierdo. Allí se muestra Matías Espinosa. Otra vez con Ernesto Caballero. Caballero por el medio con Lucena. Mueve Libertad, terreno de la academia. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota de Ernesto Caballero. Saludo a todos los grandes amigos que van reportando sintonía para Abel Victorino Melgarejo desde Gonzalo Catán en Buenos Aires, Argentina. Va reportando sintonía entonces Abel Victorino Melgarejo. Cuando se viene por ahora Franco con la pelota, sí, niño. Y aquí el partido nos permite, hablando de Gonzalo Catán, Argentina, a estas horas está jugando River. Y en un momento en la Argentina se paró el partido por problemas en la TV. Imagínate hoy lo que significa ya la transmisión. Tenía algún problemita, le avisaron al árbitro que para un ratito porque el partido no se podía observar por TV. River está jugando de instituto en el fútbol argentino. Ramírez se viene desde el fondo con Ernesto Caballero para Libertad, Juan. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribí o llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Ahora cayó el futbolista de Libertad. Hablamos de Matías Espinosa cerca del área. Tiro libre. Y es peligroso para el Gumarelo. Se vendrán los cambios. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Vamos a esperar a que se eleve el cartel luminoso. Mientras tanto sigue en el suelo. Quedó dolorido en un costado del rostro Matías Espinosa después de lo que fue el golpe con el brazo sufrido por parte de Juan Luis Alfaro, que cuando intentaba cubrir esa pelota que caía, estaba en el aire,
esperaba que caiga el lateral derecho de Nacional, abrió con fuerza los brazos y se produjo el impacto contra el rostro de Matías Espinosa, que ya se recupera. Parece que se va a postergar nuevamente los cambios, Jorge, porque está ordenando la barrera el árbitro del juego y ya se coloca Iván Ramírez para patear el tiro libre. Entra el tiro libre, Iván Ramírez le va a pegar a la pelota, tiro libre que corresponde a Libertad, que va por el cuarto, cerca de los 35. Se toman adentro del área. ¿Cuánto más, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Nacional 0, Libertad 3. Y su seguros Chaco. Iván Ramírez, ¿qué pasa? Fue adentro, fue afuera la falta, pedían infracción, pedían penal. Antes, los cambios, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ahora sí, Germán. Ahora sí, y se retiran los dos únicos goleadores de Libertad que quedaban en cancha, Iván Franco y Oscar Tacuara Cardoso. Recordemos que Rubén Lescano ya había salido hace algunos minutos. Iván Franco y Oscar Tacuara Cardoso dejan la cancha, entran con la casaca 24 Roque Santa Cruz y con la 10 Lorenzo Melgarejo. Cuarto y quinto cambios de Aquino en la visita. Estilo libre para el equipo de Libertad. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega Farm llegó a Punto Farma, 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, 20% con QR, crédito y débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Algunos tímidos aplausos para Tacuara de los hinchas Nacional y algunos gritaron inútil, recordando que alguna vez pasó aquí por Nacional, Tacuara Cardoso en sus comienzos. Previo... Con Arriola, ¿te acordás? Sí, previa ida después del fútbol argentino y toda la carrera que hizo Tacuara, así con Arriola y otros, sí, es verdad. Ever Arriola. Sí, el argentino. Le va a pegar a la pelota Iván Ramírez, tiro libre, 13 la barrera, Ramírez tira. Barrera, insiste Libertad con Roque, va Santa Cruz dentro del área, cierra Morel en la marca, la pelota le queda a Ernesto Caballero, no pude controlar, despeja Morel para la Academia. Minuto 37 de la etapa complementaria, Paraguay sigue ganándole por 1-0 a Venezuela. Esto por el Sudamericano Sub-20, fecha número 4 por el Grupo A. Con esto el albirroja está sumando 6 puntos en su grupo. Ramón Cáceres también integraba en su momento ese equipo de Nacional. Donde del 3 de febrero vinieron ellos a esa Nacional. Sí, con Arriola. Saca la pelota Matías Espinosa, fue al piso, no hay falta. Recoge Fabricio Jara, le queda atención, se viene Rodríguez para la Academia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Luqueño Cerro empataron en Itagua 1-1. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. La pelota en poder de Libertad con Espinosa. Finalmente saque de costado para el Gumarelo en su terreno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentí la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 de Petrobras. La nafta que satisface tus necesidades. Prepara su última variante Bernay. Escucho. Llamó al 31, Francisco Vareiro, delantero. Será la última modificación de Bernay en el Trico. Francisco Vareiro para ingresar en el equipo de Nacional. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Exceso Sur. Contacta al 021-443-600 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El último cambio Nacional. Sí, se retiró Diego Duarte para permitir el ingreso de quien mencionábamos recién, el 31, Francisco Vareiro. Última modificación. Vendrá el centro del arquero Rojas, levanta pelota al área, despeja la defensa y se puede venir el cuarto de Libertad de contra. Balón de Hugo Martínez, juega por Vasco para Villalba. Va Villalba, ataca Rodrigo Villalba para Libertad. Pisó el área, remate de Lucina, cierra
Fabricio Jara despeja un costado lateral para el equipo Gumarelo. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef es sponsor oficial de la albirroja. Después de mucho se volvió a parar, ¿verdad? Y Germán. Sí, mayormente el segundo tiempo se pasó sentado en la banca de suplentes conversando con sus asistentes. Va Lucena, punta, pega la pelota en Lorenzo Melgarejo, insiste Ángel Lucena, recaptura, pero hay falta, infracción, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde a Nacional. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640-314-96-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Nacional, sigue Libertad 3. Seguros Chaco. Los 3 goles en la primera etapa. El primero de Tacuara, el segundo de Franco, el tercero fue de Lescano. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Ángel Lucena con la pelota, ya se escucha el ole allí del público liberteño, Germán. Sí, esto se da gracias a que Libertad maneja la pelota por abajo desde hace varios segundos, entre mediocampistas y defensores. Se mete Roque, puede estar el cuarto, va a Santa Cruz, perdió tiempo, aplica el freno, utilizando toda su experiencia Roque para tocar la pelota con Matías Espinosa, mueve en terreno rival, Libertad que gana 3-0. Minuto 46 de la etapa complementaria. Paraguay sigue derrotando 1-0 a Venezuela. Esto por el Sudamericano Sub-20. Fecha número 4, Grupo A. Con esta victoria, Paraguay está clasificando el hexagonal final. Decía Fernando que ya tuvo algunas chances Paraguay de anotar, pero ¿le está apurando también Venezuela o cómo se da esos últimos minutos los que podemos observar allí? ¿Apura también Venezuela o no? Partido de ida y vuelta en los últimos minutos, muy trabado, pero Paraguay maneja más la posesión de la pelota. Correcto. Va Villalba, carga, Libertad, centro para Roque, saca Montagudo. Rebote va quedando Iván Ramírez, encaró Ramírez, pisó el área, cayó, no hay falta. Simuló, dice el juez, va a sacar Morel para el equipo de Nacional. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Hugo Martínez con la pelota tocando para Ernesto Caballero, juega para Ángel Lucena, se durmió Lucena, le sacan el balón, aunque recupera desde el suelo, se fabrica el espacio, la falta de Mesa, es pelota en campo rival para el Gumarino. Información que ya lo publicamos en las redes sociales de Fútbol a lo Grande. El delantero paraguayo Alfio Oviedo es nuevo jugador de Tigre de Argentina, acordó por una temporada. La pelota en poder del equipo de Libertad, cerca de los 43, pleito liquidado, gana el Gumarelo 3-0. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota le va quedando a Viera con el esférico, señores. Se va acabando de a poco el juego aquí en Barrio Obrero. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Sigue lloviendo intensamente aquí en Barrio Obrero, donde está ganando el conjunto de Libertad por la cuenta de 3-0 en todo territorio, en todo capital y en gran parte del departamento central, por cómo están contando algunos amigos. La lluvia, señores, y esta victoria de Libertad frente a Nacional 3-0. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Algún reclamo de los hinchas de Nacional en esta parte del partido? Ya no, todos calmados, tranquilos, resignados, Germán. Resignados y asumiendo que será una derrota y por goleada esta noche, Jorge, desde hace rato ya. No
imagino que ni siquiera habrá adición aquí porque esto está liquidado. Ya Nacional resignado. Le cuesta esta parte del juego al conjunto de Bernay. Cae 3-0 frente al Lumarino. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Cargando por ahora, metiéndose Ángel Lucena. Lucena juega por Ernesto Caballero. Caballero con el esférico, 44 de partido aquí en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico. Gana Libertad por ahora 3-0. Viene de empatar aquí cerca nada más. El domingo frente a Cerro 2-2. Nacional de igualar en el norte frente al 2 de mayo 0-0. Y ahora pierde 3-0 en casa frente a su público enojado. El hincha de la Academia saca desde el fondo. Cañete para la Academia. Tiempo cumplido en el juego entre Paraguay y Venezuela. 7 minutos. Adicionó el árbitro del compromiso. Sigue ganando Paraguay por 1-0. A sufrir entonces en ese partido. Así es. 7 minutos más. Con el triunfo, Paraguay está clasificando al hexagonal final. Y eso que en las divididas le está pitando todo a favor a Venezuela, nos dice el amigo Frankie Itagua, que reporta sintonía también a estas horas. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45, segunda etapa. Petro Chaco, precio crédito de litro exacto, indica Jorge. Cuando va Rodríguez para el descuento, gana Libertad 3-0. Y su seguros Chaco. Perdió la pelota Rodríguez, va sacando Hugo Martínez para Libertad, toca para Melgarejo. Melgarejo con el esférico va a cruzar mitad de terreno. Melgarejo juega para Ángel Lucena, lo acompaña Ramírez, puede estar el cuarto. 5 de Libertad contra 4 de Nacional. Ramírez, centro al área. Roja se queda con la pelota. ¿Cuánto más, Germán? 2 minutos más, hasta el minuto 47 va este segundo tiempo, Jorge. Muy bien, le queda poco al partido aquí en Barrio Obrero. Materiales para la construcción de Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock. Paleta de cerdo al kilo 19.950 guaraníes. Pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. Mañana en Carapegua a las 18 guaraní. General Caballero, arbitraje de David Ojeda en el bar Fernando López. 20:30 en Itagua, Meliano Olimpia. Dirige Mario Díaz de Ibar en el bar Juan López. Olimpia dio a conocer su lista de convocados para el juego de mañana justamente ante Ameliano a las 20:30 horas en el Luis Salinas de Itagua. Entre las principales ausencias se destaca lo del delantero argentino Lucas Prato. Saque de costado para Libertad, se va al juego, gana Libertad 3-0. 72 horas de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 31 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Participas de la super promo en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Planea tu viaje con tarjetas de crédito Bancop. Hasta 18 cuotas sin intereses para conocer los destinos que soñaste. Bancop, crece desde la raíz. Sacando Iván Ramírez. Señores, no hay tiempo. ¿Qué dice el árbitro? Que habrá pelota, ahora sí, no hay tiempo. ¡Final! Final del juego aquí en Barrio Obrero, en el estadio Arsenio Rico, señores. Victoria de Libertad, victoria del Lumarino. Lo ganó el equipo de Patito Aquino, lo ganó el conjunto de Sergio Aquino. Aquí en el Arsenio Rico, Nacional 0, Libertad 3. Monumental. Relató Jorge Casal. Enardecido el público de Nacional. Antes de ir a Germán, el comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Germán. Gracias, Jorge. Vamos a tratar de conversar aquí con el doctor Jorge Alfonso, directivo de Nacional. Doctor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede concluir algo? ¿Se puede decir algo? ¿Hay alguna explicación después de lo visto esta noche aquí en la visera? La verdad que no hay mucho que decir. Un lamentable partido, un lamentable primer tiempo. Yo no sé si fue una cuestión de una disposición táctica o una cuestión de los jugadores, pero creo que entramos muy dormidos el primer tiempo. Cometimos muchos errores, le regalamos prácticamente el medio a Libertad. Y bueno, y este es el resultado. Estamos empezando, creo que en el segundo tiempo corrigió esos errores. Fue un partido un poquito más equilibrado. Tuvimos un medio un poquito más fortalecido ahí con la cuestión de la marca. Pero bueno, hay que seguir, esto está empezando. Se acomodó tarde y se equilibró ya tarde, una vez con el marcador ya volcado definitivamente hacia el rival, doctor, eso es lo que considera. Sí, yo pienso que quizás el planteamiento era
utilizar jugadores con buen pie en el medio, pero el fútbol también uno tiene que jugar sin la pelota. Yo creo que ahí fue nuestro error, ¿verdad? Que sin pelota es lo que no supimos jugar y bueno, nos faltó marca ahí en el medio y lamentablemente este es el resultado. Doctor, no existe lo que le voy a decir, pero se suele utilizar este término. Se regaló el primer tiempo a su criterio, doctor. Prácticamente sí, totalmente. Creo que regalamos el primer tiempo, creo que tanto los jugadores como el planteamiento táctico no fue el correcto, se corrigió en el segundo tiempo y mejoró bastante. Yo creo que es normal esto cuando empieza recién el torneo y corrige. Y el resultado está a la vista. ¿Me llamó la atención la cantidad de cambios ya para este partido, doctor? La verdad es que los cambios a veces se dan por los resultados también del primer partido. Quizás algunos jugadores no rindieron o el planteamiento táctico no funcionó en el primer partido, entonces se suelen acomodar, cambiar las disposiciones tácticas y bueno, evidentemente también el rival, realmente Libertad hizo un partidazo, todos sus jugadores se veía que jugaban con mucho ímpetu, peleaban todas las pelotas, un equipo muy sólido. Yo le digo bastante bien a Libertad, también hay que felicitar al rival porque es un buen plantel, un buen equipo de Libertad. La palabra del doctor Jorge Alfonso, directivo de Nacional, quien observó aquí el partido del sector preferencial. Jorge. Excelente. ¿Cómo sigue lo de Paraguay? Porque estoy expectante de eso, como los oyentes también. ¿Cómo sigue esos 7 minutos de adición, Fernando? Así es, va cumpliéndose los primeros minutos. Terminó el juego entre Paraguay y Venezuela. Ganó la selección nacional. Aquí estoy comprobando, vamos a ver. Y me apresuré, niño. Faltan 20 segundos para 20 que termine el juego. Termina así, Paraguay clasifica. Ataque de Venezuela, ataja el arquero paraguayo. 10 minutos para que finalice el compromiso. 10 segundos en este caso, perdón, 10 segundos, hasta yo me estoy emocionando. 10 segundos para que termine el compromiso. Paraguay sigue ganando por 1-0. Vamos ahí, 10 segundos. Seguimos. Atención, el árbitro del compromiso pide la pelota. Final del partido entre Paraguay y Venezuela. La albirroja y una importante victoria. 1-0 con gol de Octavio Alfonso. De esta manera clasifica al hexagonal final la selección dirigida por Antolín Alcaraz. Ahí está, excelente. Ganó entonces el conjunto paraguayo allí después del duro golpe el otro día ante Uruguay. Necesitaba esto la albirroja sub-20, ya hoy con nuevo entrenador, Antolín Alcaraz. Rubén Lescano, gentileza de Tigo Sport, vamos a escuchar, creo que la TV continúa, ¿verdad? Vamos a escuchar a Lescano a continuación. Que hasta ahora se hizo esperar esa transferencia que tanto queremos. Sí, eso yo hablo con mi representante, él me pide que yo esté tranquilo y yo recibo el apoyo de mi compañero, los más experimentados siempre me hablan de eso. Y yo solo hice de trabajar y terminé muy bien la pretemporada, me siento bien físicamente, mentalmente y la confianza del cuerpo técnico me hace jugar en una posición que me gusta bastante y solo intento disfrutar. Muchos hablamos de que Libertad no trajo refuerzos, pero viendo a este Libertad ahora consideramos que los propios refuerzos estaban adentro, con el gran nivel, la vuelta de Lorenzo, tu nivel, la vigencia de Tacuara Cardoso. ¿Cómo le ves al grupo? ¿Cómo para qué está este Libertad en esta segunda fecha ya hablando y mirando a futuro? Y el grupo está muy bien, cada partido para nosotros es una final, tenemos un grupo joven que todos quieren jugar y es muy competitivo, en la práctica mismo es muy intenso. Yo creo que en eso estamos mejorando mucho y en los partidos también se ve eso. Rubén, ¿para quién va el gol? ¿Para quién va esta actuación? Para mi mamá y para mi papá y para mi novia que vinieron a apoyarme. Bueno, felicitaciones, fuiste la figura del partido, Rubén. Vale, muchas gracias. Así pasaba Rubén Lescano, jugador de Libertad, gentileza de Tigo Sport. Correcto, Fernando. Para de a poco despedir también tu trabajo, vamos con el repaso de los partidos para mañana para el complemento de esta fecha 2.
Así es, señor, el día de mañana va a estar cerrándose la fecha número 2 del torneo Apertura. En primer turno a las 18 horas, Guaraní ante General Caballero de Juan León Mallorquín en el Estadio Municipal de Carapeguá. El árbitro principal será David Ojeda. Los asistentes Guido Miranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez. En el bar estará Fernando López, asistente bar Cristian Sosa. Luego, Sportivo Ameliano frente a Olimpia en el Estadio Luis Salinas de Itagua, horario 20:30. El arbitraje principal estará a cargo, el árbitro principal, mejor dicho, será Mario Díaz de Vivar. Los asistentes Eduardo Britos y Héctor Medina. Cuarto árbitro César Rolón. En el bar estará Juan López y asistente bar va a ser Milciades Saldívar, mejor dicho. Y recordando, Jorge, Paraguay derrotó 1-0 a Venezuela, esto por el Sudamericano Sub-20 que se disputa justamente en dicho país. La tabla de posiciones del grupo A: Uruguay con 9 puntos, Chile y Paraguay con 6 unidades, Venezuela quedó con 3 puntos y Perú sin punto alguno. Correcto, allí completito. ¿Algo más? Hasta acá a todo momento, señor. Muy bien, gracias, Fernando. Vamos a entrar vía celular ya en lo que prosigue igualmente, salvo que me diga que ingresamos bien con el walkie. ¿En qué zona está Germán? Creo que por el walkie ya no ingresamos con... Ahí me indica para llamarle para estar... ya está en zona de conferencia. Bueno, perfecto para saber. Pensé que estaba con el walkie, porque veo algunos directivos aquí están todavía en la zona de las preferencias. Algunos directivos de Nacional, previo también a lo que va a ser después la conferencia. Algunos directivos todavía del equipo tricolor que están en esta zona igualmente de las preferencias, dentro de lo que se vendrá, para ir escuchando también las voces de los protagonistas, los entrenadores, y este triunfo del cuadro gumarelo de Libertad ante Nacional. Ya en el primer tiempo marcó la diferencia el conjunto repollero con el gol de Tacuara, Iván Franco, ese error importante de Roberto Ramírez, buen volante, pero hoy no estuvo en su mejor noche. Fue reemplazado después, inclusive en el entretiempo. Varios cambios en relación al último partido en Pedro Juan Caballero, el entrenador Bernay. Sobre ahora va a ir explicando un poco también por qué las variantes, por qué los cambios, las situaciones dentro de lo que se fue presentando en este partido, mirando lo que se vendrá igualmente en los próximos juegos. Tiene Copa Libertadores en una semana, cosas para ir mejorando Nacional, y un juego no muy bueno, totalmente opuesto lo de Libertad, que metió jerarquía, hizo un muy buen partido, la velocidad nuevamente del Lescano arriba importante, bien Franco, la experiencia de Tacuara, hoy titularidad para Tacuara, el otro día Roque, va rotando también de a poco el entrenador, que el otro día decía, sí, voy a meter algunos cambios en relación a los partidos que venía jugando aquí del inicio. Epa, aquí tuvimos un pestañeo, pero creo que no cortó la señal, un leve pestañeo nada más. Cuando ya rápidamente se fue retirando el hincha nacional también de Libertad, ya gran parte del segundo tiempo bajo lluvia, ahora una llovinita que se presenta aquí en el Arsenio Erico, y esta victoria importante para Libertad, sin duda uno de los grandes candidatos después del buen comienzo, ganando al día Olimpia la Supercopa también, lo que fue el partido ante Cerro, atractivo juego que se presentó la fecha inicial, en la fecha 1 del campeonato, y ahora lo que se dio en la jornada 2 también dentro de este partido, en un juego que sin dudas despertaba la atención por lo que sí, históricamente siempre Nacional y Libertad igualmente fueron realizando en los diferentes campeonatos, los diferentes torneos. Siempre es un duelo particular los partidos entre Nacional y Libertad últimamente, y hoy con una superioridad que se vio en el campo a favor del equipo gumarelo, y principalmente después de ese primer gol, porque eso como que desprogramó todo al equipo de Nacional. Después, 5 minutos después de ese primer tanto de Tacuara, marcó Iván Franco el segundo, ya después también Rubén Lescano. 21 y 26 minutos los goles de Nacional, los dos primeros, y a los 38 llegó el tercero. Me va a decir Germán para saber cómo está la señal y cómo están al otro lado. ¿Estamos teniendo recepción contigo o no? Jorge. Sí. Sonamos, ¿verdad? Sí, salimos bien. ¿Qué tal todo? Bien, nosotros ya estamos esperando acá la llegada de Sergio Aquino, el entrenador de Libertad. Recién ya colocaron todo lo que corresponde al banner publicitario
del Club Libertad, así que solamente se aguarda la llegada de él, porque ya incluso se hizo el encuadre de la imagen de la cámara que pertenece al canal que tiene los derechos de la televisión, y también la prueba de sonido. Así que solamente aguardamos la llegada del entrenador Sergio Aquino, que en segundos más seguramente se producirá para escuchar lo que ha sido su conclusión acerca de esta goleada de visitante que consigue su equipo y que por ende